El maestro de los 1000 jutsus 281, 300. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 281. Tenten y Neji intercambiaron una mirada sombría. Los trajes de Fuinjutsu ayudarían a algunos de sus camaradas a sobrevivir a daños incidentales y explosiones cercanas, pero un impacto directo los sobrecargaría. Entre eso y la traición de Suna, la cuenta sería alta. Iruka dejó escapar un gruñido de dolor. Habían logrado matar a Pain, el absorbente de chakra, pero por poco. Había recibido una vara de chakra en el hombro antes de que el enemigo finalmente sucumbiera. Sabía que había llevado su entrenamiento al límite. Aunque nunca sería tan fuerte como Naruto o Kakashi, sabía que era un Jonin sólido. Contaba con un buen escuadrón y todos contaban con trajes de Fuinjutsu, lo que les daba una ventaja considerable. Aún así, casi habían sido derrotados. Las comunicaciones se habían cortado y el campo de batalla se había sumido en el caos. Suna luchó en Konoha mientras llovían bombas de arcilla del cielo. Su escuadrón insistió en regresar con Tsunade para curar su hombro. Tras la batalla que acababa de librar, no tenía energías para discutir. Al menos Anko está a salvo en Konoha. Kankuro sabía que había sido una idea estúpida. Lo sabía. Pero ¿quién era él para ir en contra de su antiguo sensei, el Kazekage? Tsunade era un monstruo en el campo de batalla. Un solo golpe suyo significaba la aniquilación. Varios especialistas en Futon le lanzaron jutsus de viento uno tras otro intentando mantenerla alejada de los frágiles cuerpos de sus camaradas. Mientras se esforzaban por frenar al fortísimo Sannin, el cuerpo de titiriteros intentaba derribar la enorme babosa. En ese aspecto, Kankuro percibía cierto progreso. Senbon, etiquetas explosivas, daño físico de cuchillas y lanzas de diversas construcciones mecánicas la desgarraban. No estaba del todo claro cuánto progreso se estaba logrando, ya que al cortar los pedazos, estos se transformaban en sus propias babosas. Se necesita chakra para hacer todo eso. Ni siquiera un Sannin tiene un suministro infinito. Redirigió su marioneta híbrida de topo y serpiente para interceptar a un Chunin enemigo que se acercó demasiado. El shinobi tenía un bisturí de chakra en la mano y estaba casi encima de él. Su marioneta intentó embestirlo, pero el ninja enemigo lo esquivó. Los dedos de Kankuro danzaron y la marioneta retrocedió a una velocidad que un animal normal jamás podría imitar. Se estrelló contra el costado del médico y los sellos de Fuinjutsu se activaron en respuesta. Esas malditas focas, apuesto a que el bastardo también se levanta después. Los uniformes que vestían los shinobi de Konoha les daban una segunda oportunidad. No les otorgaban invencibilidad, pero los sellos podían detener ataques que normalmente habrían matado al menos una vez. Y sus máscaras los hacían inmunes a los diversos humos y toxinas que llenaban el aire. La única que no llevaba máscara era Tsunade, y la idea de que el veneno la afectara era ridícula. Las cosas no iban del todo bien, pero Kankuro esperaba que hubieran progresado más. Era solo cuestión de tiempo antes de que los demás shinobi de Konoha regresaran para reforzar a su personal médico. Como si los pensamientos pesimistas de Kankuro lo hubieran convocado, el desastre se desató. En un destello naranja, un nuevo enemigo apareció justo al lado de Tsunade. En cuanto apareció, invocó 100 clones. Kankuro sintió que el terror lo recorría. Era Naruto Namikaze. Un Jinchuriki como lo había sido su hermano Gaara. Aparecieron 100 clones, y la mitad cargaron con espadas desenvainadas, mientras que otros lucharon contra jutsus de viento. A Kankuro le repugnaba cómo los clones de un solo hombre podían detener con jutsus al especialista elemental de su tierra natal. Pero el Jinchuriki no se quedó solo con eso. Golpeó el suelo con la mano y una enorme nube de humo blanco surgió y se dispersó, dejando tras de sí un enorme sapo magenta blandiendo un Sasumata. Kankuro corrió hacia Yura y le gritó: «Tenemos que retirarnos. No podemos enfrentarnos a Tsunade y Naruto». Yura negó con la cabeza con desdén. «No te rindas todavía. Somos muchos y eres más hábil de lo que crees. Eres hijo de un Kazekage y alumno de otro Kazekage, lucha con todas tus fuerzas. Maldito bastardo. Estamos muertos». Nagato frunció el ceño. Los senderos del dolor no estaban teniendo éxito en su formación dividida. Se esperaban las habilidades del 9 colas y las de su equipo. Ese había sido el propósito de dividir sus senderos para ver todas sus habilidades antes del enfrentamiento final. Cualquier daño y pérdida de chakra que sufrieran antes también sería una ventaja. Lo que no contaba era la habilidad general de las fuerzas de Konoha.
Sus uniformes estaban impregnados de la fórmula del Fuinjutsu, que otorgaba a sus enemigos una ventaja única. Y luego estaba el equipo que incluía a Asuma, el hijo del Sandaime. No solo era más fuerte de lo que sugerían los informes, sino que su equipo era bastante letal. El guerrero vestido de verde y el Hyuga poseían una habilidad que casi igualaba la destreza en el combate cuerpo a cuerpo de su camino de Va. Enviaré 3 de los senderos junto con la mitad de los clones de Zetsu contra el equipo de Sarutobi. Unas cuantas invocaciones adicionales serán suficientes para asegurar la victoria. Nagato mantuvo su semblante confiado. Pero después de verlo todo a través de los ojos del Rinnegan, ya no estaba tan seguro de su victoria. Naruto observó el campo de batalla con satisfacción. Sus clones, y ahora Gamaken, fueron suficientes para cambiar el curso de la batalla. Desafortunadamente, el ataque aéreo no había salido bien. El antiguo alumno de Jiraiya poseía una extraña habilidad para bloquear completamente los ataques con una fuerza brutal y mantener esa fuerza avanzando a toda velocidad. El ataque había destrozado a las aves de tinta y a los clones con facilidad. Volveré pronto, muchachos, pero tengo que lidiar con ese Ideirara. Naruto había abandonado de nuevo su modo sabio, pero incluso sin sus sentidos de Senjutsu, los voladores eran fáciles de detectar. Evitaba la batalla a su alrededor gracias a su velocidad superior. Sus ojos escudriñaban un centenar de posibles amenazas a la vez. Mientras corría, vislumbraba la batalla. Esta se volvió más compleja por la disipación de los clones. Sin embargo, gracias a su entrenamiento con clones, pudo seguir la batalla con precisión. El enorme sapo y la babosa dominaban la batalla notablemente. Gamaken había destrozado a la marioneta serpiente con gran éxito. La babosa había atraído mucha atención anteriormente y ahora, sin la peligrosa marioneta para molestarla, era libre de escupir su ácido sobre shinobis vivos en lugar de solo marionetas. Y sin los especialistas en Futon acosando y alejando a Tsunade, no quedaba nadie para detener su brutal ataque. Allá vamos, ahora a limpiarte de los cielos. Naruto realizó rápidamente los sellos manuales para Futon. Sora Tonkachi, liberación viento. Martillo celestial. El aire crujió y gimió al plegarse sobre sí mismo, preparándose para aplastar al enemigo desde el cielo. Se aseguró de desviar el enorme jutsu de viento de sus aliados. Pain sintió que el chakra crecía y percibió el peligro de inmediato. Lo ayudó el informe que Kisame compartió de la batalla fuera de Takigakure, así como su propia visión mejorada del Rinnegan. Shinra Tensei empujón todopoderoso y allí, sobre los cielos de Amegakure, las dos habilidades chocaron. El ataque salió tal como Fuyu lo había planeado. Habían colocado las bombas selladas de Fuinjutsu por toda la ciudad. Detonaron sin problemas y la ciudad quedó envuelta en llamas. Los samuráis apostados en el palacio se apresuraron a luchar contra quienquiera que hubiera atacado la ciudad y, en la confusión, la fuerza Kinkaku se infiltró. Sin duda, no había estado exento de tropiezos. Pero su jutsu cinético les permitía golpear con la misma fuerza que Tsunade. La combinación de ese Kinjutsu con sus ya letales habilidades significaba que tanto los samuráis estacionados allí como los guardianes shinobi no habían durado mucho. Había perdido a 7 de sus shinobi durante la batalla. Era más de lo que esperaba, pero no más de lo que había planeado. El daimyo del fuego había muerto, al igual que toda su familia en el palacio. Pronto, el Raikage apoyaría al daimyo títere y, con suerte, Ino Kuni se desataría en una guerra civil. Fuyu personalmente dudaba que esto destrozara a Konoha, pero sería un comienzo. Como mínimo, los suministros empezarían a escasear. Habría que racionar comida, kunais, tinta para Fuinjutsu, pergaminos y otros artículos esenciales para los shinobi. Había llegado el momento de la segunda etapa de su plan. Era hora de atacar Konoha. Se había asegurado de que sus mejores infiltrados no estuvieran en el centro de la batalla. Incluso con todas las ventajas que tenía a su favor, la sorpresa seguiría siendo crucial. Y tenía muchas ventajas. Muchos de sus mejores luchadores estarían en Amegakure. Casi con toda seguridad, el equipo de Namikaze estaría allí. Sin duda, traerían a muchos shinobi con sensores para explorar en busca de trampas y sorpresas ocultas. Ciertamente lo había hecho cuando indagó en los bosques que rodeaban Konoha con la fuerza de invasión de Kumogakure. Sin sensores, un ejército shinobi podría caer en la ruina sin pensar. La noticia de la caída del daimyo del fuego también llegaría a la aldea, sembrando aún más confusión. Las patrullas habituales se verían interrumpidas, ya que el Hokage comenzaría a enviar shinobi de inmediato para investigar y ayudar a la población.
Probablemente también enviarían shinobi adicionales a las fronteras por si el ataque a la capital era el preludio de otra invasión. Y en las horas posteriores a todo esto, el equipo de Fuyu atacaría. Tenían sus objetivos. Sus principales objetivos eran el Hokage, Shikaku Nara y Danzo. El Hokage estaba en la lista por razones obvias. El líder del clan Nara era un genio intelectual que probablemente había sido el cerebro de numerosos intentos de confundir a las demás aldeas. Y el ex Raikage siempre consideró a Danzo como la verdadera serpiente de Konoha. Había frustrado el primer ataque a la capital de Inokuni a pesar de estar atrozmente superado en número. Derrotar a esos tres obstaculizaría considerablemente el esfuerzo bélico de Konoha. Esos ataques probablemente fueron misiones suicidas. Pero todo buen ataque necesitaba una distracción. Y las tácticas de bomba que acababan de usar no serían posibles en una aldea shinobi. En cambio, necesitaban un ataque más convencional. Un ataque que debilitara aún más las fuerzas alrededor de sus objetivos, un ataque que Fuyu llevaría a cabo ella misma. Te voy a destripar, Mitarashi. Podría elegir a cualquiera para esta distracción, pero tu muerte me permitirá ir a la mía en paz. El equipo de Kakashi continuó sin Naruto. Se enfrentaron a algunos shinobi de Amegakure sin dificultad, y solo se retrasaron ligeramente debido a las numerosas trampas explosivas en los edificios y las bombas de papel enterradas. La pérdida de comunicación era un problema. Kakashi se preguntó si había sido un jutsu específico, la gran cantidad de chakra en el aire o un ataque tecnológico lo que había alterado sus radios. En cualquier caso, lo dejaba a oscuras respecto a la estructura general de la batalla. Naruto, con todos sus clones, tendría una idea mucho mejor de cómo se encontraba Konoha, pero aún no había regresado del campamento base. No tardaron mucho en comprender lo que hacía Naruto. En lo alto, sintieron que el jutsu personalizado de Naruto comenzaba a formarse. El aire rugía con furia mientras buscaba aniquilar al enemigo que había tomado el control de los cielos. El equipo 7 observó cómo dos habilidades de chakra colisionaban. Para un ojo normal, no había mucho que ver. Sin embargo, para alguien con el Sharingan, era un espectáculo digno de contemplar. El aire hiperdenso descendió con la fuerza suficiente para arrasar una fortaleza, solo para ser recibido por una oleada de poder. Cuando ambas fuerzas se encontraron, un trueno destrozó las ventanas de Amegakure. El cielo se desgarró mientras remolinos de chakra sobrante lo hacían brillar. Para el Sharingan, fue un derroche de color. A pesar del poder del jutsu de Naruto, fue bloqueado por la onda de fuerza de Akatsuki. Me pregunto si incluso los sellos de barrera de Sakura podrían detener ese ataque. Lo único positivo que veo es la cantidad de chakra que Yaiko usó. A menos que tenga alguna forma de absorber más chakra, no podrá seguir usando esa habilidad una y otra vez. Le explicó a Sakura. Sakura, ese ataque que está usando requiere una enorme cantidad de chakra. Puede variar la cantidad que usa. Cuando mis clones lucharon contra él en el aire, era mucho menos poderoso. Si nos dispara, no te arriesgues y usa tu Fuinjutsu de barrera más poderoso. Hola, Kakashi-sensei. Respondió Sakura. Sasuke no necesitó la explicación, ya que sus propios ojos y clones habían llegado a la misma conclusión. Se preguntó distraídamente si el Susanoo podría resistir un golpe directo a máxima potencia. Los tres se adentraron más. Hasta el momento, no habían encontrado un shinobi que coincidiera con la descripción de Nagato. No había garantía de que estuviera allí, pero tendría sentido que un portador del Rinnegan dirigiera a Akatsuki. ¿Quién más podría haber reunido a tantos shinobis de clase S diferentes y haberlos hecho trabajar juntos? Kakashi presentía que tenían razón. Se decía que el Rinnegan era incluso más poderoso que el Sharingan. ¿Con qué extrañas habilidades tendría que lidiar? En definitiva, no había forma de asegurar su victoria final. Kakashi sabía que había hecho lo mejor que pudo con su equipo y que estaban tan preparados como podrían estarlo. Naruto se sorprendió de que su jutsu hubiera perdido. Conocía las debilidades del martillo celestial. No era efectivo con objetivos precisos. Tardaba más en usarlo que otros jutsus. Requería una cantidad ridícula de chakra. Su ventaja era su gran poder, y el Teme en el cielo lo enfrentó de frente. Y ganó. Respiraba con dificultad debido a todas las habilidades que consumían chakra. Aún tenía listos sus 3 clones de Senjutsu, pero no quería usarlos antes de encontrarse con el tipo del Rinnegan. La descripción de Nagato estaba grabada en su memoria, pero hasta el momento nadie lo había encontrado. No puedo dejar a este tipo en el aire por mucho más tiempo, pero por otro lado, a menos que haga estallar un clon de Senjutsu, no tengo muchas opciones aquí.
A la velocidad con la que se disipaba la energía de la naturaleza, sería una tontería volver a entrar en modo sabio tan pronto. Primero necesitaba encontrar a Sai en el caos y conseguir que creara otro pájaro de tinta. Rápidamente creó algunos clones para dispersarse con órdenes de destruirse si lo encontraban. Además, envió a algunos a rastrear a Kakashi y avisarle dónde iba a estar. No tardó mucho en encontrarlo. El pálido shinobi tenía una herida grave en el muslo que estaba siendo curada por uno de los ninjas médicos cuando Naruto llegó como un rayo. Perdón por interrumpir, pero necesito un pájaro de tinta lo más rápido posible. Sai aún tenía puesta la máscara, pues había varias sustancias repugnantes en el aire, lanzadas por los titiriteros de Suna. Incluso sin poder verle la cara, Naruto se dio cuenta de que se estaba quedando sin chakra. En silencio, sacó su tinta y dibujó un pájaro que rápidamente se agrandó. Naruto saltó sobre el águila gigante pintada. Su mirada era dura tras la máscara. Esas bombas de arcilla habían matado a varios shinobi de Konoha. Probablemente incluso más que la traición de Suna. Kakashi probablemente lo reprendería más tarde, pero esto tenía que hacerse. Los ojos de Neji estaban en alerta máxima, lo que le dio a su equipo tiempo de sobra para prepararse para el ataque inminente. Sus ojos se abrieron de par en par al transmitir la información a su equipo. 8 amenazas sin túnica se acercan con 3 miembros de Akatsuki. 2 de ellos son idénticos a los que acabamos de derrotar. Neji no incluyó información sobre el cangrejo gigante ni el perro gigante que se acercaba rápidamente con ellos, ya que su equipo podía verlos desde lejos debido a su tamaño. A Asuma no le hizo gracia. O bien los que había combatido eran una especie de clon, o bien estos Akatsuki eran muy buenos con un Enge. El Enge era aceptable, ya que habría matado a algunos miembros de Akatsuki, pero si era un clon, no había matado a nadie. Tenten desbloqueó inmediatamente su arco y comenzó a lanzar una lluvia de flechas explosivas sobre sus oponentes. Desde la distancia, los Akatsuki mecánicos contraatacaron con misiles. Las flechas de Tenten no alcanzaron a los shinobi de los 3 Akatsuki, aunque uno recibió algo de daño tras la explosión. El alcance les dio tiempo suficiente para esquivar. Las llamadas no fueron tan afortunadas. El crustáceo pareció resistir los golpes bastante bien, pero el perro sufrió graves daños. Para horror de Tenten, cuando el perro se desplomó, se produjo una explosión de humo y, al disiparse, 2 perros resultaron ilesos. Tenten permitió que Asuma conservara chakra y derribó los misiles antes de que se acercaran. Neji y Lee avanzaron al frente, listos para combatir al enemigo en combate cuerpo a cuerpo. Cuando Asuma se unió, se apartó un poco para que su jutsu no los dañara. El camino preta se dirigió hacia Asuma, el único shinobi que Pain había visto usar ninjutsu durante la pelea anterior. El camino preta no participó en la pelea, pero todos los Pain compartieron la visión. El camino humano se dirigió hacia Neji y el camino Asura hacia Lee. Los clones de Zetsu se dispersaron y 2 de ellos se escondieron bajo tierra con la intención de perseguir a la dueña del arma, que se encontraba en la retaguardia de la formación. Neji advirtió a los oponentes subterráneos que se dirigían hacia Tenten y procedió con su duelo de taijutsu. A diferencia de la primera vez, cuando Pain intentaba matar a su oponente, ahora se centraba en la defensa. Cuando un luchador se centra en la defensa mediante el bloqueo, la retracción y la esquiva, le resulta difícil a su oponente terminar la pelea rápidamente. Lee experimentaba el mismo problema. El camino preta fue para Asuma, quien decidió sacar una de sus habilidades menos conocidas. Raido. Senjusatsu. Aproximación de bienvenida. Asesinato de 1000 brazos. Una entidad dorada, similar a un espíritu, rodeó a Asuma. Al acercarse el sendero preta, este se tornó rojo y 1000 puños se abalanzaron sobre Pain buscando aniquilarlo. Para incredulidad de Asuma, el miembro de Akatsuki simplemente levantó las palmas y el jutsu fue absorbido. Recuperándose rápidamente, desenvainó sus cuchillos de trinchera y atacó a Pain. En lugar de cubrirlos con chakra, los usó como armas blancas normales por temor a que el chakra volviera a ser absorbido. Tenten dejó caer unos sellos explosivos al suelo y luego usó la técnica de sustitución corporal justo cuando los 2 clones de Zetsu emergían de la tierra. Los sellos explosivos explotaron, matando a uno de los clones y quemando gravemente al otro. Tenten abrió una katana y cargó contra uno de los otros clones que rodeaban al grupo. Lee asestaba golpes contundentes que dañaban incluso el robusto cuerpo del sendero, incluso cuando éste bloqueaba. Sin embargo, Lee tuvo que detener su ataque cuando una garra gigante del enorme cangrejo amenazó con aplastarlo con un golpe descendente.
Afortunadamente para Lee, su velocidad era tal que la enorme invocación no podía alcanzarlo a menos que estuviera completamente distraído. Sin embargo, esto le dificultó rematar a su oponente. Uno de los enormes sabuesos se abalanzó sobre Neji, quien respondió con un kaiten casi instantáneo. El perro salió despedido al ser atacado por la rotación imbuida de chakra. Para una criatura de tamaño normal, ser lanzado a 30 metros podía ser letal. Sin embargo, las invocaciones solían ser de un material más resistente. Sin embargo, cuando una invocación tan grande como la del sabueso era lanzada, el impacto era mucho más peligroso, y Neji esbozó una leve sonrisa tras su máscara al romperle el lomo. Esa sonrisa desapareció rápidamente cuando la invocación rota se disipó y regresó en dos más. Ahora había 3 perros enormes, y parecía que cada vez que mataban a uno, 2 surgían en su lugar. Eso se estaba volviendo rápidamente insostenible. Asuma chocó con el chakra que absorbe a Katsuki con sus espadas con buenos resultados. Probablemente si no hubiera pasado por el duro entrenamiento con el equipo de Kakashi después de la muerte de Kurenai, sería una historia diferente. Pero ahora se movía con velocidad y poder que superaban significativamente lo que tenía cuando era parte del Shugonen Junichi, 12 guardianes ninja. Esquivó un puñetazo y contraatacó con sus cuchillos anotando varios golpes. Una varilla de chakra fue desviada por una hoja mientras que la otra cortó el brazo que la sostenía. Cuando Pain intentó compensar blandiendo 2 varillas de chakra, Asuma las apartó a un lado, se acercó y golpeó con el codo el esternón de Pain. Mientras lo hacía, empujó un poco de chakra a través del sello Fuinjutsu en el codo y una gota de ácido salpicó quemando carne y hueso. La victoria llegó justo a tiempo, ya que uno de los sabuesos se abalanzó sobre él al mismo tiempo que un clon de Zetsu lo embestía. Usó a Kawarimi para reemplazarse con un tronco y se lanzó de nuevo a la lucha. Utilizó su velocidad superior para cortar al clon de Zetsu y luego inyectó chakra en sus espadas, lo que le permitió decapitarlo fácilmente. Tenten cortó y giró con su espada, asestando varios cortes al clon de Zetsu. Al observar la batalla, se dio cuenta de que debían hacer algo con los sabuesos. Supuso que necesitaban chakra para replicarse así, pero no había una buena manera de comprobarlo, y si se equivocaba, no quería descubrirlo solo después de que hubiera 30 de esas malditas criaturas. Atraparlos físicamente o usar un genjutsu parecían ser las únicas opciones. Lamentablemente, ningún miembro del equipo usó genjutsu, que dejaba restricciones físicas. Ella le gritó a Lee. Usa tus puertas, Lee, mantén a estos tipos lejos de mí, hagas lo que hagas, no mates a los perros. Lee respondió a su comentario saltando hacia atrás, alejándose de la pelea. En el aire, gritó al abrirse Imon, puerta de la vida. Esta era la tercera puerta, capaz de cansar a su usuario, pero sin causar desgarros musculares como las puertas posteriores. Además, quintuplicaba la potencia de sus golpes y aumentaba significativamente su velocidad. Antes era rápido, ahora era fulgurante. Simultáneamente, atacó al Pain con el que luchaba, quien adoptó una postura defensiva y luego giró, destrozando el suelo bajo sus pies y saltando hacia el cangrejo que lo amenazaba. En el aire, completó una patada giratoria inversa en el torso del cangrejo, rompiéndole el caparazón al instante. Un clon de Zetsu intentó atacar a Lee mientras descendía. La idea era buena, pero en cuanto estuvo a su alcance, el monstruo verde brillante de Taijutsu lo atacó y remató el trabajo con un golpe en la cabeza que le rompió el cuello. Neji tuvo que esquivar al enorme perro y contener su reacción instintiva de usar el puño suave en el cráneo de la bestia, provocándole una hemorragia cerebral. En cambio, usó la gracia de su estilo de lucha para evitar la mordedura mortal y las sierras mecánicas del Pain. Tenten tomó el alambre ninja y lo enrolló alrededor de una de las patas del sabueso invocado. El perro se giró para morderla, y ella se vio obligada a esquivarlo con el alambre aún en la mano. Rápidamente corrió hacia la pata trasera y lo enrolló de nuevo. Presintiendo que algo andaba mal, la perra intentó moverse, lo que tensó el alambre alrededor de ambas extremidades y las unió. El alambre shinobi se tensó mientras el invocado intentaba liberarse, pero estaba diseñado para sujetar incluso a shinobis increíblemente fuertes. Era peligroso acercarse al perro, pero había perdido toda su movilidad. Estaba concentrada en sus esfuerzos y no vio el ataque sorpresa de un clon de Zetsu. En el último segundo, intentó arremeter con su espada, pero él ya estaba dentro de su guardia y le clavó un kunai en el abdomen. La espada tenía algo de fuerza, pero los sellos del Fuinjutsu resistieron y luego se disiparon. Su torso ahora sería vulnerable a futuros ataques, pero sobrevivió con solo algunas contusiones leves.
Asuma decapitó a otro clon de Zetsu y se apresuró a ayudar a Neji a acabar con el oponente mecánico. Lee no necesitó ayuda, ya que usó el poder de las puertas para destrozar el camino humano. Los sabuesos estaban demostrando ser una distracción preocupante, pero Tenten estaba a la altura. Su habilidad para manipular el alambre ninja, su pequeño tamaño en comparación con las bestias y su relativa sed de sangre le permitían predecirlos fácilmente. Cuando los clones de Zetsu y los otros dos miembros de Akatsuki fueron derrotados, ambos perros adicionales estaban atados y ya no representaban una amenaza. Lee abandonó las puertas y tomó un respiro. Podría continuar sin problemas y aún podría acceder a las puertas de nivel superior, pero no podía hacerlo muy a menudo. Neji, quien no tenía la resistencia de Lee, también estaba un poco sin aliento, pero pudo continuar. Asuma también había usado bastante chakra, pero aún tenía reservas. Tenten no dependía del ninjutsu, pero correr la había dejado sin aliento. Su principal preocupación era la pérdida de sus sellos de endurecimiento de Fuinjutsu en el torso. La hacían sentir extremadamente vulnerable a pesar de haber pasado toda su carrera shinobi hasta hacía poco sin elegantes trajes de Fuinjutsu. Naruto voló hacia Pain y Deidara. Sabía que un ataque frontal lo derribaría del cielo. Al acercarse, lanzó kunai en un arco ascendente cerca del enemigo. Los kunai empezaban a caer justo cuando se acercaba a su pájaro de tinta. Naruto tampoco era tacaño con sus kunai. Lanzó docenas y docenas de ellos a distintas velocidades y niveles de fuerza. Incluso lanzó algunos directamente hacia Pain y Deidara, aunque pudieron esquivarlos fácilmente debido a la distancia. La batalla estaba a punto de comenzar, así que activó su clon de Senjutsu y dejó que la energía natural fluyera por su cuerpo. Al acercarse, vio bombas de arcilla que se dirigían hacia él. Al acercarse, las contrarrestó con Futon. Daitopa, liberación viento. Gran avance. La energía natural que fluía por su red de chakra hizo que el jutsu fuera aún más poderoso de lo normal. Las arañas de arcilla, los pájaros y diversos constructos volaron en pedazos por el impacto de los vientos huracanados. Naruto sintió que el chakra se acumulaba un instante antes de que Pain terminara su Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Usó Kawarimi con uno de los kunai que descendía del cielo, apartándolo del alcance de la ola de fuerza. Al instante, liberó uno de los kunai especiales de Sakura y lo lanzó contra Akatsuki. Al soltar el kunai, liberó automáticamente el sello de almacenamiento, lanzando 40 kunai adicionales. Todos se activaron al instante, convirtiendo a los 40 kunai en 1600. Naruto observó cómo el shinobi que coincidía con la descripción de Yaiko no usaba su jutsu de as. En cambio, desvió todos los kunai con una vara de chakra. Mientras el Jinchuriki usaba Kawarimi de nuevo, analizó la situación como Kakashi le había enseñado. Existían varias opciones. Su oponente podría tener poco chakra. O podría estar creando en Naruto una falsa sensación de seguridad y luego volver a golpearlo con él. También podría requerir tiempo para recargar el jutsu por diversas razones. La más probable, según Naruto, era que un ataque tan poderoso probablemente sobrecargaría la red de chakra. Al reemplazarse una vez más con un kunai que caía, lanzó otro kunai especializado. Esta onda provenía de encima de los dos voladores. Uno de los kunai golpeó al ex ninja de Iwa en el hombro y Naruto instantáneamente se reemplazó con ese proyectil. Deidara no era un novato en taijutsu. Pero no era su especialidad. Incluso sin el modo sabio, Naruto, centrado en el taijutsu y el kenjutsu, lo habría destrozado en combate cuerpo a cuerpo. El hecho de que estuviera en modo sabio significaba que Deidara estaba condenado. Probablemente Deidara había anticipado que el ataque del ninja de Konoha atravesaría su clon de arcilla, pensando que era su verdadero oponente. Desafortunadamente para él, Naruto estaba en modo sabio, lo que significaba que sabía exactamente dónde estaba el verdadero Deidara. Naruto desenvainó su espada a una velocidad superior a la del Iaido, camino del Iai. La hoja no realizó un corte horizontal, sino que se hundió directamente, atravesando al pájaro de arcilla hasta donde se escondía el verdadero Deidara. Se deslizó por su pecho con una facilidad escalofriante. Fue un golpe mortal y en el último instante de su vida detonó toda la arcilla que le quedaba, incluyendo la construcción de arcilla sobre la que Naruto se encontraba. Naruto había intentado envainar su arma y completar la técnica de sustitución corporal de nuevo, pero fue un poco lento. La explosión lo impactó y lo lanzó por los aires. Los sellos de Fuinjutsu que lo protegían del calor lo salvaron de quemaduras dolorosas. Sin embargo, la explosión probablemente le habría destrozado los tímpanos y las articulaciones de no ser por la mayor resistencia del modo sabio.
De hecho, volaba sin control y no estaba en buena posición para defenderse cuando el pico taladro del ave deforme intentó ensartarlo. En el último momento, desvió al ave que embestía con Kawazu Kumite, Kumite de rana. El pico del ave fue desviado hacia un lado y se quebró dolorosamente. El dolor llegó un instante después con una varilla de chakra extendiéndose, y Naruto se vio incapaz de esquivarla o bloquearla con eficacia. Recibió el golpe en el hombro. La varilla de chakra casi atravesó los sellos de Fuinjutsu, pero estos apenas tenían la energía suficiente para neutralizar el golpe penetrante al desvanecerse. Naruto fue empujado y ahora caía hacia el suelo. Los kunais seguían en el aire, pues había lanzado varios a distancias absurdas en vertical. Antes de caer fuera de alcance, usó otro Kawarimi para aparecer sobre los Akatsuki. El Rinnegan de Pain pudo trazar el camino del chakra y al instante desató el Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Sin tiempo para otra sustitución corporal, Naruto cruzó los brazos sobre el pecho y ejecutó el jutsu con fuerza. Todo su cuerpo fue empujado hacia atrás y golpeado. Los últimos sellos de Fuinjutsu que endurecían su traje se rompieron. Su modo sabio lo protegió un poco, pero no fue suficiente para evitar lesiones. Naruto sintió que una costilla se rompía bajo la presión y le aparecieron fuertes moretones en los brazos. La energía natural de su cuerpo desapareció y volvió dolorosamente a su estado normal. Estaba demasiado lejos para que un Kawarimi tuviera éxito. Sin embargo, eso también significó que Pain no pudo aprovechar un ataque posterior. Naruto simplemente estaba demasiado lejos tras ser lanzado por los aires por el jutsu potenciado por el Rinnegan. Eso significaba que Naruto tenía 20 segundos antes de caer al suelo. Tiempo suficiente para explotar otro de sus clones de chakra del sabio. Solo queda uno. Luego, realizó los sellos manuales para realizar su pobre imitación del legendario jutsu de su padre. A diferencia del jutsu de su padre, este requería una gran cantidad de chakra. Además, tardaba un poco más que un Kawarimi en completarse. Sin embargo, era pura teletransportación. No había sustitución, ni posibilidad de rastrear el chakra al moverse del punto A al punto B. Simplemente aparecía en el punto B, al igual que Naruto, apareciendo de uno de los kunai que sobresalían de la monstruosidad deformada que Pain montaba. Los ojos de Pain se abrieron de sorpresa cuando Naruto apareció ante él nuevamente. ¿Cómo hiciste y? Naruto cargó hacia adelante con su katana cargada de chakra, asestando un brutal corte diagonal. La vara de chakra de Pain se rompió al intentar bloquear el golpe y la hoja continuó asestando un feo corte en su pecho. Pain retrocedió mientras Naruto se preparaba para otro ataque. Esta vez, Pain canalizó su propio chakra hacia la vara para evitar que se rompiera y comenzó su combate cuerpo a cuerpo. Yaiko era el cuerpo más poderoso de Pain. Se movía mucho más rápido y poseía más fuerza y resistencia que todos los demás. Podía igualar al enemigo de traje verde que acababa de derrotar a otro de sus caminos, incluso usando su Kinjutsu. Por primera vez desde que empezó a usar el cadáver de Yaiko, se sentía superado. La velocidad y la potencia de su oponente eran simplemente superiores a las suyas. Si no fuera porque ahora se defendía de los golpes de su oponente con 2 barras de chakra, su cuerpo prestado habría sido destrozado. Naruto no solo luchaba con velocidad y potencia, sino también con gracia y destreza. Su entrenamiento con los mejores maestros de Kenjutsu de Konoha estaba dando sus frutos. Fintar en un sentido y luego girar la espada con la máxima fuerza en un ángulo diferente obligaba a Pain a bloquear de forma que desplazaba sus brazos. Cada movimiento implicaba una nueva manipulación de los movimientos de Pain. No había tiempo para Shinra Tensei, empujón todopoderoso, ni para nada más. Cuando Naruto consideró que era el momento oportuno, desplegó por completo las barras de chakra y terminó la pelea con Iken. Tsukikage, espada secreta. Luz de luna. El golpe vertical de la espada fue tan rápido que dejó una imagen residual de Naruto. Su espada mejorada con Futon partió a Pain por la mitad. Lo siento, sabio pervertido, no había forma de que tu estudiante pudiera vivir después de lo que hizo. Con los últimos restos de chakras en jutsu que le quedaban, apuñaló al pájaro hasta matarlo y se teletransportó de regreso a su equipo. Kankuro había perdido todas sus marionetas. Todas las que había traído consigo quedaron destrozadas. Si no fuera tan poco viril, habría llorado. Ahora tenía un nuevo objetivo: sobrevivir. Al diablo con Yura y sus disparates sobre luchar contra un Sannin y luego contra el Namikaze. Lo hice lo mejor que pude y nos aniquilaron. Ya era bastante malo cuando solo éramos Tsunade y una babosa gigante. Intentar lidiar con un sapo gigante y 100 de esos feroces clones fue un suicidio. Mirando a su alrededor, Kankuro se dio cuenta de lo jodido que estaba Suna.
Casi todos estaban muertos, incluido ese optimista imbécil de Yura. Tsunade lo agarró del brazo, se lo rompió, lo levantó en el aire y lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que le partió el cráneo. Kankuro huyó del campo de batalla mientras los shinobi restantes de Suna se dispersaban. Konoha no estaba dispuesta a perdonar. La propia Tsunade había dejado de perseguirlos, probablemente porque era su médica. Pero aún quedaban varios clones con vida y docenas de shinobi de Konoha empeñados en vengarse. La mala sangre existía desde la fallida invasión de Otobarra-Suna, y muchos shinobi habían considerado a Jiraiya demasiado magnánimo al tratar a Sunagakure. Ahora, con una segunda traición, la sangre estaba a flor de piel. Kankuro vio a más de un shinobi de Suna intentar rendirse, solo para ser aniquilado. No podía culpar a Konoha. La batalla seguía en curso y tomar prisioneros consumiría recursos. Le heló la sangre, pues temía ser el siguiente. Un clon de Naruto se abalanzó sobre él y, desesperado, Kankuro usó hilos de chakra para lanzarle escombros y armas dispersas. El clon esquivó fácilmente las armas y los escombros más grandes, pero uno de los fragmentos más pequeños debió haberlo golpeado al disiparse. Joder, eso estuvo demasiado cerca. El usuario de marionetas sabía que el lugar obvio para huir era alejarse por completo de la batalla. Y eso significaba que eventualmente lo atraparían. En cambio, decidió arriesgarse y correr a Megakure para intentar escabullirse en la confusión más tarde. Respiraba con dificultad y sus reservas de chakra estaban casi agotadas. Si Konoha lo encontraba, era hombre muerto. Dame un poco de suerte solo por esta vez. He tenido que soportar la locura de mi hermano pequeño y ahora la locura autodestructiva de mi hermana. Solo un poco de suerte. El sendero Naraka acababa de terminar de revivir los otros 4 senderos del dolor. Conan se quedó sin aliento cuando el cuerpo de Yaiko fue invocado y luego revivido. Que incluso el cuerpo más poderoso de Nagato sería derrotado, Sasori dijo con voz áspera. Parece que las cosas no van tan bien como se esperaba. Pain habló con el cuerpo de Yaiko. El Kyuubi es fuerte, al igual que el equipo liderado por Atake y el otro por Sarutobi. Sin embargo, ninguno de ellos se ha enfrentado a los 6 caminos. Aquí es donde los quebraremos. Hubo una pausa por un momento. Deidara está muerto. A Sasori no le importó demasiado, aunque parecía que Pain esperaba que dijera algo. Vi la explosión en el cielo. Probablemente murió feliz de haber provocado otro momento artístico, dijo finalmente Sasori. Pain continuó. Todavía tenemos tiempo antes de que lleguen aquí. Con esas palabras, los 4 caminos innecesarios para la invocación y resurrección de los otros caminos del dolor regresaron a Megakure. Su siguiente objetivo a prueba era el equipo de ataque. Naruto regresó con su equipo sin problemas. Sakura lo miró con cierta preocupación. Naruto, ¿qué le pasó a tu traje? Ese jutsu de repulsión fue muy fuerte. Me alegra no tener que lidiar con él otra vez. Desafortunadamente, también agotó casi todos mis sellos de Fuinjutsu. Kakashi llenó su brazo con chakra y de él surgió un pergamino de almacenamiento. Se lo lanzó a su alumno, quien lo miró con curiosidad y luego desprecintó el objeto que contenía. Un nuevo traje Fuinjutsu que coincide con la configuración inicial de Naruto. ¿Por qué no se me ocurrió? Preguntó Naruto en voz alta. Gracias, Kakashi-sensei. Le dedicó a Naruto una sonrisa e indicó a su equipo que avanzara. Mientras se adentraban en Megakure, Kakashi le preguntó sobre el desarrollo general de la batalla. Los clones de Naruto eran una fuente de información que Kakashi echaba mucho de menos. Hemos sufrido muchas bajas. Esas bombas nos dolieron, al igual que la traición de Suna. Seguro que ahora lo lamentan. Suna está completamente derrotada y volvemos a tener una base médica segura. La mayoría de los shinobi de Megakure han caído. Aún quedan más, pero diría que solo queda una quinta parte. No hemos visto señales de Sasori, Nagato ni Konan. Atake solo se tomó un momento para considerar la situación. Naruto, crea más clones e informa a todas las unidades, excepto al equipo de Asuma, que deben retirarse al campamento base. Usa tus clones para eliminar a nuestra presa mientras continuamos hacia el centro. Ai Kakashi-sensei. Naruto creó 60 clones y los dispersó en busca de shinobi de Konoha para transmitir la noticia. Se tomó un momento para ponerse su traje de Fuinjutsu completamente cargado y el equipo 7 se puso en marcha. No tardó mucho en que uno de sus clones le reportara una sorpresa muy desagradable. El personaje de Yaiko, de alguna manera, seguía vivo. ¿Qué demonios? Eso no era un clon y estoy seguro de que no llevaba un genjutsu. ¿Cómo está vivo? ¿Tiene un gemelo?
Naruto recordó brevemente haber revisado la información de inteligencia en una de las bases de Orochimaru, que contenía información sobre shinobi gemelos que vivían en el cuerpo del otro. Aunque teóricamente era posible, de alguna manera lo dudaba. Y entonces otro clon se disitó. El shinobi mecánico también estaba vivo de nuevo. Kakashi, o tienen algún tipo de superjutsu de clones o tienen la habilidad de reanimar a los muertos. El tipo que bloqueó mi futón. Sora Tonkachi elemento viento. Martillo celestial, ha vuelto, al igual que un par de otros Akatsuki a los que nos enfrentamos hoy. Kakashi procesó la nueva información. Sasuke sonrió con suficiencia. ¿Seguro que lo mataste, Dobe? Naruto ignoró el comentario y continuó pensando en cómo esto era posible. Kakashi dio un salto intuitivo. Debe ser el Rinnegan. No tenemos idea de sus poderes, pero no es imposible que tenga algún tipo de poder sobre la vida y la muerte. Sin embargo, es extraño que no se usara para traer de vuelta a otros Akatsuki como Kisame o Kakuzu. Sakura consideró cómo resolver el problema de los oponentes que no permanecían muertos. Quizás deberíamos intentar sellarlos, desactivar su cuerpo y ponerlo tras una barrera lo suficientemente poderosa, e incluso si volvieran a la vida, no irían a ninguna parte. Digo que los quememos. Sus cuerpos no se recuperarán de Amaterasu, sin importar los extraños poderes que tenga Akatsuki. Sasuke parecía seguro de su dojutsu. Kakashi miró a su equipo y luego se giró hacia Naruto. Esperen aquí y entren en modo sabio mientras avanzamos. Alcáncenos y luego llévenos hasta Yaiko. Quiero que mantengan sus sentidos en él después de que sea derrotado y vean qué sucede con su chakra. Naruto asintió e inmediatamente creó algunos clones para que lo vigilaran y se sentó en postura meditativa para reunir energía natural. Kakashi guió a su equipo hacia Megakure. Resultó que no necesitarían los sentidos mejorados de Naruto para encontrar a Yaiko, ya que Pain los había encontrado. Sasuke sonrió al ver al hombre que había derribado a sus clones del cielo. Naruto había logrado eliminarlo y ahora era su turno. Su Sharingan vio acercarse también a otros 3 miembros de Akatsuki. Solo llevaban unos minutos viajando, pero como viajaban a velocidad shinobi, significaba que habían recorrido bastante terreno. Naruto reuniría la energía natural necesaria en poco tiempo y luego vendría a apoyarlos. Sin embargo, para un shinobi unos pocos minutos podrían ser toda una vida. El equipo de Asuma había encontrado poca resistencia, así como varias bombas ocultas. Habría sido un avance lento de no ser por el Byakugan de Neji. Sin inmutarse, se acercaban al centro de Amegakure y a la torre más alta. Hay una barrera de Fuinjutsu cerca de la cima del edificio. También veo a Akatsuki frente a ella, a unos 50 pisos de altura, informó Neji al equipo. Tenten dejó escapar un silbido. Sí, hemos encontrado a nuestro enemigo. Tus ojos reflejan la llama ardiente de tu juventud. Asuma rió entre dientes. Escalaremos el edificio caminando por las paredes. Con todas las malditas bombas, no quiero estar dentro hasta que sea absolutamente necesario. Escalar la pared vertical de un edificio no era más difícil que trepar a un árbol. Para shinobi de su calibre, era trivial. Los 4 se sorprendieron un poco al llegar al cuartel general, aparentemente enemigo, antes que el equipo de Kakashi. Si bien también se les había encomendado mantener el cielo despejado, aún así fue gratificante y, al mismo tiempo, preocupante. Pain vio a los shinobi de Konoha que se acercaban a través de la perspectiva del camino Naraka y el camino animal. Le había sorprendido que Konoha contara con un segundo equipo capaz de desafiar su poder. Cada uno de ellos había demostrado habilidades que los convertían en shinobi excepcionales. La diferencia entre lo que Konohagakure podía producir y el resto de las aldeas ocultas era abismal. El camino animal invocó al camaleón gigante de cola de serpiente. No sería una defensa contra el Byakugan, pero era crucial que ambos caminos sobrevivieran. El camino Naraka fue clave para que Pain pudiera seguir luchando incluso después de la destrucción de cuerpos, y el camino animal permitió que esos cuerpos fueran invocados convenientemente a un lugar seguro para renacer. El camino Naraka entró en el camaleón mientras el camino animal le pisaba la cabeza. El gran camaleón se adhirió al costado del muro y se mimetizó con el entorno. Pain le ordenó a Sasori. No te arriesgues. Ocúpate de ellos. Sasori estaba dentro de su marioneta Iruko, pero eso no era un obstáculo para sus cadenas de chakra. Liberó a su marioneta favorita, el Sandaime Kazekage. El jefe de espías de Akatsuki conocía los peligros de confiarse demasiado cuando se trataba de la élite de Konohagakure. Pero seguía confiando. Su marioneta manejaba Satetsu, arena de hierro, y Hiton, liberación magnética, con efectos devastadores.
Hasta el día de hoy, se consideraba la habilidad más temida que Tsunagakure había creado. A su derecha y a su izquierda estaban dos antiguos secuaces de Orochimaru. Sasori no estaba impresionado ni con Guren ni con Kidomaru. El Shoton, Liberación Cristal, de Guren era una habilidad interesante, pero había visto mejores. Sus habilidades físicas eran mediocres. Era una Jonin, pero contra los demonios de la velocidad del taijutsu a los que se enfrentaría, no le daba una larga esperanza de vida. Kidomaru tenía más físico que Guren, pero carecía de las capacidades ofensivas más allá de su feroz estilo de taijutsu, que incluía algunos trucos interesantes. De nuevo, nada que preocupara a los maestros de taijutsu de Konoha. Aún más inútiles eran los clones de Zetsu. El original no era considerado un luchador de primera línea, pero al menos poseía algunas habilidades interesantes de Mokuton, elemento madera. Estos clones eran una basura. Los dos caminos estaban decididos a evitar el combate, pero las criaturas invocadas sin duda ayudarían a contener a los invasores. Sasori sospechaba que él sería el factor decisivo en el inminente enfrentamiento. Sus venenos eran tan letales como siempre. Su marioneta favorita estaba lista. E incluso si le fallaba, contaba con Akaiji. Yaki no Soen, técnica secreta roja. Actuación de 100 marionetas. Sasori estaba listo. Sakura comenzó con su tradicional descarga de kunai. Los cuatro caminos lograron capear la tormenta con bastante facilidad, pero eso era de esperar. También le dio tiempo a Kakashi para crear algunos Mizubunshin y a Sasuke para lanzarse frente a él con los ojos llenos de Sharingan. El dolor contraatacó con misiles que se dirigían silbando hacia Luchia. Con sus ojos Sharingan, las trayectorias proyectadas eran pan comido y los esquivó con facilidad, sin apenas tener que alterar su curso. Sasuke vio la acumulación de chakra y supo que estaba a punto de ser atacado por el jutsu que incluso había podido detener el futón de Naruto. Sora Tonkachi, elemento viento. Martillo celestial. El Susanoo se formó a su alrededor. Primero se creó un cuerpo púrpura y luego se blindó, preparándose para el ataque. Shinra Tensei empujón todopoderoso. La fuerza pura impactó la habilidad definitiva de Luchia. La armadura del chakra se desgarró al ser atravesada por el poder implacable. La carne del Susanoo también cedió, dejando solo la estructura esquelética. Pero eso fue suficiente. Sasuke sintió una gran pérdida de chakra tras resistir el ataque. Rápidamente reformó el Susanoo y lo armó con una espada que intentó cortar a Pain. Pain logró esquivar la espada púrpura y luego fue atacado por un par de Mizubunshin. Los derrotó fácilmente, convirtiéndolos en charcos de agua mientras esquivaba apresuradamente un segundo ataque de Sasuke. Kakashi no se quedó de brazos cruzados esta vez. Identificó a uno de los objetivos y se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Un Chidori giró en su mano y su oponente se preparó para absorber el chakra. En el último segundo, Kakashi usó el jutsu de sustitución para cambiarse con un fragmento detrás de Pain y atacó con su ataque. El miembro de Akatsuki previó el ataque gracias a la visión compartida. Sin embargo, la velocidad y la ejecución despiadada hicieron inútil incluso esa mínima previsión. El Chidori impactó en el cuello del Akatsuki y lo mató. Mientras tanto, Sakura puso a prueba la capacidad de su oponente para combatir el genjutsu. Observó con precisión que algunos genjutsu parecían no confundir a su oponente y se disipaban casi al instante. Mientras que otros parecían persistir durante varios segundos críticos antes de que sus oponentes se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Ella había utilizado principalmente genjutsu de rango C en rápida sucesión contra todos sus oponentes. Esto no tiene sentido. En una ocasión, logré aplicarle el segundo genjutsu al mecánico, aunque ya debería haberlo esperado tras disipar con éxito el primero. No esperaba que funcionara. Solo estaba probando qué tan rápido podía disiparlo, pero no muestra señales de recuperarse. En el instante en que tuvo ese pensamiento, el chakra que había usado para invadir el sistema nervioso de su oponente fue vaciado. La maestra del genjutsu de Konoha no sabía qué hacer con ello y ahora tenía otras preocupaciones que atender, ya que uno de los miembros de Akatsuki la amenazaba con una vara de chakra. Sakura se concentró en evadir a su fuerte y veloz oponente mientras intentaba matarla. Retrocedió medio paso y se abalanzó hacia adelante. Su kunai apartó la barra de chakra mientras saltaba hacia adelante con la rodilla. Al mismo tiempo, presionó chakra contra el sello de Fuinjutsu de la rodilla, provocando una ráfaga de kunai a quemarropa que salió disparada del traje justo cuando su rodilla impactó el cuerpo de Pain. El camino humano normalmente habría estado bien incluso con un potente rodillazo en el estómago, pero no cuando media docena de kunais le perforaron las entrañas.
Antes de morir, pudo usar su brazo libre para asestar un brutal revés a la triunfante Sakura. Su máscara se quebró y su cuello se torció dolorosamente hacia un lado. ¡Ay! Me concentré demasiado en mi truco de Fuinjutsu y bajé la guardia. La máscara ya no le servía, así que se la quitó. Le dolía bastante la mejilla y el cuello, pero aún podía luchar. Volvió a concentrarse en la batalla. Ahora solo quedaban dos Akatsuki con los que lidiar. El mecánico y el Akatsuki capaz de producir esas ráfagas letales que casi habían superado el jutsu de triunfo de Sasuke. Nagato quedó impresionado por el Susanoo. Nunca había conocido una habilidad capaz de detener a Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Dos de sus otros caminos ya habían sido derrotados, y eso era preocupante. Decidió cambiar de táctica. Esquivó otra espada púrpura gigante y ahora estaba entre los dos portadores del Sharingan. Shinra Tensei empujón todopoderoso. El jutsu explotó desde las palmas de sus manos, que estaban orientadas hacia sus oponentes. El poderoso chakra impactó el Susanoo, pero una vez más no logró penetrarlo. Pain se irritó al ver que Kakashi también estaba ileso, pues se había sustituido por uno de sus Mizubunshin, que estaba detrás del Susanoo. Kakashi dejó que Sasuke se concentrara en el Akatsuki más peligroso mientras desmembraba al mecánico. No estaba muy seguro de cuánto daño se necesitaría para matarlo. Quería evitarlo para probar la estrategia de sellado. Tras cortar ambos brazos, Sakura se adelantó y le colocó un círculo de sellado al Akatsuki. Bandas de chakra saltaron del kanji del papel sellador y envolvieron a su oponente mecanizado. Sakura lanzó algunos de sus kunais especiales y creó una barrera secundaria sobre su enemigo caído. Nagato quedó bastante impactado por la táctica. No era un maestro del Fuinjutsu, pero su sensei era Jiraiya, así que tenía cierta familiaridad. Los sellos impedirían el funcionamiento de jutsus de espacio-tiempo como el Kuchiyose no Jutsu, jutsu de invocación. Implantar barras de chakra en un nuevo cuerpo llevaría tiempo, y aún más tiempo dominarlo por completo. No quería perder uno de sus caminos en ese momento, considerando el poco daño que había causado al equipo de Kakashi. Shinra Tensei empujón todopoderoso. En lugar de apuntar a sus oponentes, apuntó al camino Asura. Su jutsu chocó con la barrera del Fuinjutsu y la atravesó. Esto suavizó gran parte de la fuerza del ataque. Su jutsu continuó, impactando los kanji de papel, destrozándolos, eliminando la trampa del Fuinjutsu. El cuerpo, ya dañado, también quedó destruido, pero eso era aceptable. Sakura estaba indignada porque su jutsu de barrera no había logrado detener el ataque. En respuesta, atacó a Akatsuki con su genjutsu más avanzado. Kokuangyo no Jutsu, técnica de oscuridad infinita, era uno de los genjutsu más avanzados de Konoha. Fue creado antes de la fundación de la aldea. Atrapaba al oponente en un mundo de oscuridad absoluta y era particularmente difícil de disipar con métodos tradicionales. El chakra ajeno a la red de chakra de alguien solía ser fácil de alterar. Sin embargo, este genjutsu lo hacía pegajoso y casi imposible de disipar. A diferencia de otros genjutsu, este requería una pérdida constante de chakra del usuario mientras la víctima estaba afectada. Los ojos Sharingan de Sasuke vieron la formación del genjutsu y al instante atacó con su Susanoo. La espada se disipó y fue reemplazada por un arco que disparó una flecha que atravesó rápidamente el pecho del peligroso Akatsuki. Los tres shinobi de Konohagakure buscaron nuevas amenazas a su alrededor, pero no las encontraron. También notaron bocanadas de humo alrededor de los cuerpos de los demás oponentes de Akatsuki que habían sido asesinados. Cuando el humo se disipó, ya no estaban allí. Kakashi miró a Sakura. La estrategia de sellado es buena. Obviamente asustó a nuestro oponente. ¿Tienes suficiente preparación para hacer eso varias veces? Sakura rió. En cuanto al Fuinjutsu, siempre estaba preparada. Sin embargo, no podía atribuirse todo el mérito. Tener cientos de clones como mano de obra esclava significaba que tenía a su disposición docenas de pergaminos, sellos, kunais y trucos de Fuinjutsu de todo tipo. Naruto acababa de reunir chakras en jutsu y se apresuró a la batalla. Sus sentidos de sabio le indicaron que todos estaban bien, aunque observó el rostro magullado de Sakura y preguntó qué había pasado. Kakashi interrumpió. No hay tiempo. Lo que sea que esté devolviendo la vida a estos Akatsuki, probablemente lo volverá a hacer. Necesito que los localices y te comuniques con tus sentidos mejorados por el Senjutsu. Hola, dame solo un momento. Naruto cerró los ojos y meditó unos segundos. Se concentró en las firmas de chakra que había sentido y entonces tuvo una revelación. El chakra entre varios miembros de Akatsuki era prácticamente idéntico.
Las vías de chakra eran diferentes, pero el chakra era el mismo. Y estaba concentrado artificialmente alrededor de esas varillas que sobresalían de sus cuerpos. Abrió los ojos de golpe. Son la misma persona. Todos los que están volviendo a la vida ya están muertos. Él solo está devolviendo sus cuerpos. Las barras de chakra se usan para controlar los cadáveres y reiniciar su red de chakra. El original está detrás de una barrera de Fuinjutsu cerca de la cima de ese edificio. Terminó señalando el rascacielos más grande de Amegakure. Naruto frunció el ceño. Y más vale que lleguemos rápido porque el equipo de Asuma está luchando allí ahora mismo. Kakashi hizo una señal y se pusieron en movimiento. Su equipo lo había hecho bien, aunque poco a poco se les estaban agotando los recursos. Su propio chakra era bueno, ya que había sido cauteloso al conservarlo, confiando en Chidori sobre Raikiri y Mizu Bunshin sobre Kage Bunshin. Sin embargo, Sasuke estaba claramente sin aliento después de haber recibido 2 de esas explosiones de chakra y tener que reformar su Susanoo. El chico mantuvo una apariencia estoica, pero Kakashi podía ver chakra y sabía que Sasuke había usado más de la mitad del suyo. Naruto se había quedado con un clon con energía Senjutsu y se había esforzado mucho usando sus reservas normales de chakra. Afortunadamente, su resistencia le aseguró estar en mejor forma que Sasuke. Sakura había sufrido una herida leve. Podía notar que el músculo de su cuello se había tensado por el golpe y que sentía un poco de dolor mientras se movían. Es importante para el éxito de la misión llegar a esa torre. Pero, personalmente, me gustaría ver que los estudiantes de Gai sobrevivan. Kankuro se adentró más en Amegakure. Sabía que era arriesgado. Si las fuerzas de Konohagakure lo encontraban, poco podría hacer ahora que sus marionetas habían sido destruidas. Claro que probablemente podría con un solo Chunin. No era tan débil. Sin embargo, sus marionetas eran lo que lo hacía tan letal, y sin ellas, se sentía claramente vulnerable. Pasó junto a una veintena de cadáveres de shinobi. Todos eran ninjas de Amegakure. Ni un solo shinobi de Konoha entre ellos. Al observar los cuerpos, vio que todos habían sido asesinados por cuchilladas. Los clones de Namikaze. Ese tipo es un ejército de un solo hombre. Defendió su cuerpo médico, eliminó el apoyo aéreo y eliminó grupos como estos probablemente por todo Amegakure. Por 100ª vez maldijo a Baki y Temari por idiotas. ¿Luchar contra algo así? Los shinobi de Suna nunca tuvieron oportunidad. Kankuro se detuvo a escuchar y oyó el sonido de una pelea que provenía del centro de la ciudad. Evitaría esa zona como si fuera la peste. Continuó su viaje por Amegakure con la esperanza de que nadie lo viera. Iruka suspiró aliviado al ver que el dolor se le había ido después de que Tsunade terminara de usar sus poderes curativos. Estaba listo para el combate, pero Tsunade le informó que su escuadrón no debía avanzar de nuevo hacia Amegakure. Los clones de Naruto habían ordenado a todos, excepto a los escuadrones de Kakashi y Asuma, que se retiraran al campamento base. Los shinobi de Konoha estaban maltrechos y habían sufrido numerosas bajas, pero Iruka seguía queriendo ayudar. Las órdenes son órdenes, Iruka. Tienen shinobi de rango S con ataques devastadores. Deja que esos equipos se encarguen mientras esperas aquí y asegúrate de que Akatsuki no nos tenga preparadas más sorpresas. Iruka no estaba dispuesto a enfrentarse a Kakashi ni a ningún Sannin. Pensaba en Naruto. El niño, no, el hombre, era increíble, pero todos tenían límites. Deseaba haberse tomado el tiempo de decirle a Naruto que sería el padrino de su hijo antes de que comenzara la batalla. Pensar en eso le hizo pensar en su esposa y en lo agradecido que estaba de que no estuviera en esta ciudad devastada por la guerra. Tan pronto como el equipo de Asuma terminó de escalar el muro, fueron atacados de inmediato. Sasori lanzó decenas de senbon envenenados y Kidomaru inmediatamente comenzó a disparar flechas. Las agujas fueron destruidas por el futón de Asuma. Repuso, elemento viento. Palma del vendaval. Sin embargo, la flecha disparada por Kidomaru no fue tan fácil de desviar. Avanzaba silbando a una velocidad despiadada y Neji tuvo que contorsionarse para alejarse de la flecha cuando ésta pasó a toda velocidad. Tenten lanzó unos pergaminos al aire que escupieron kunai y senbon a sus oponentes. Guren se protegió con un muro de cristales. Uno de los clones de Zetsu resultó herido y la armadura de Sasori era demasiado fuerte como para ser rota por algo como metal volador. Neji gritó a sus compañeros. Hay una criatura encapuchada con un Akatsuki encima y otro dentro de la boca. Sasori usó la marioneta del Kazekage para lanzar Satetsu Shigure, llovizna de arena de hierro. Asuma sabía que no era como el ataque de aguja anterior.
Este era un potente jutsu de rango que disparaba proyectiles mortales casi imposibles de ver, y mucho menos de esquivar. Asuma solo tuvo tiempo de lanzar una breve advertencia. Por suerte, había entrenado con Neji durante un tiempo y ambos actuaron en sintonía. Neji usó Kaiten, un movimiento defensivo lo suficientemente poderoso como para protegerlos del ataque. Ni siquiera las flechas de Kidomaru pudieron atravesar la defensa del Hyuga. Tenten y Asuma se colocaron detrás de Neji y resistieron la tormenta mientras Lee irrumpía en el Seimon, puerta de la vida, y saltaba lejos de los letales proyectiles magnéticos. Pain no se quedó de brazos cruzados y acababa de invocar a un panda gigante que rugió y cargó a 4 patas hacia el shinobi de Konoha. Guren intentó atrapar la veloz mancha verde en un cristal, pero su jutsu tardó demasiado en formarse y no pudo igualar su velocidad. Cuando los proyectiles de hierro cesaron su ataque, Asuma salió disparado de detrás de Neji y usó Futon. Uchikubire Tupuru, liberación viento. Decapitación viento. La afilada hoja de aire se dirigió directamente hacia Sasori. El ataque podría atravesar su armadura de marioneta, y años de experiencia se lo confirmaron. En un instante, transformó la arena de hierro en un escudo que bloqueó el ataque de Sarutobi. Mientras tanto, Tenten desprendió una jabalina y se la lanzó a Kidomaru, quien esquivó el proyectil, pero este explotó en todas direcciones gracias a los sellos explosivos de Fuinjutsu de alto nivel. Dentro de esos sellos también había fragmentos de metralla ardiente que desgarraron a Kidomaru, a pesar de su piel más resistente gracias al sello maldito. Maldijo, acunó una de sus extremidades heridas y se apartó de la pelea. El panda invocado cargó directamente y encontró la horma de su zapato en el maestro de Taijutsu de Konoha. Su ya increíble velocidad y fuerza se vieron potenciadas por el Hachimon, que le permitió quintuplicar su ya abrumadora fuerza. Su patada impactó al panda y lo aniquiló de un solo golpe. Neji se dirigió directamente hacia los dos Akatsuki que intentaban esconderse. Uno de los clones de Zetsu lo retrasó unos segundos antes de ser alcanzado por su intensa descarga de Taijutsu. Sin embargo, eso le dio tiempo a Sasori para completar su Satetsu Kaio, hierro arena. Método mundial. Las púas de las ramas de hierro se partieron y se multiplicaron en todas direcciones. Todos en el campo vieron el veneno que goteaba del hierro y supieron evitarlo a toda costa. Neji volvió a confiar en Kaiten para alejar el hierro. En un círculo a su alrededor, el hierro lo arañó y se abalanzó sobre él, pero no logró penetrar su formidable defensa. Asuma tuvo que danzar de un lado a otro usando su kunai mejorado con Futon para cortar ramas que no podía esquivar. Tenten usó Kawarimi para alejarse lo más posible del borde del edificio. Lee se adentró en el mortal laberinto de hierro y, con su velocidad, logró superarlo y acercarse a Sasori. Mientras tanto, Guren tuvo que levantar un muro de cristal para evitar que los ataques de Sasori la mataran. Sabía que había sido la favorita de Orochimaru y que en algún momento había sido candidata a cuerpo anfitrión. Pero la velocidad y el poder que se desplegaban allí le demostraron por qué el Sannin Serpiente había dudado. Era inquietante darse cuenta de lo fuera de su alcance. Sasori disparó más en de la boca de su marioneta hacia Lee, quien las esquivó con una facilidad despectiva. Su velocidad antes de usar las puertas era similar a la de Sasuke, lo que significaba que, mientras las usaba, era casi intocable ante cualquier proyectil. Sasori giró su enorme cola para protegerse del repentino ataque de Lee, pero también lo evitó. Lee asestó un puñetazo demoledor al centro de su marioneta y su marioneta Iruko se hizo añicos. El cuerpo de la marioneta de Sasori se alejó volando de su marioneta perdida y aterrizó en medio de las ramas de hierro, lo que impediría que su enemigo vestido de verde lo persiguiera. Sin embargo, tuvo que actuar rápidamente ya que Asuma disparó uno de sus kunai canalizadores de chakra y el shinobi de clase S tuvo que usar todos sus reflejos para esquivarlo mientras manipulaba simultáneamente las cuerdas de chakra para usar Satetsu Kesu, arena de hierro. Asalto reunido, para formar un enorme martillo de arena de hierro en un intento de aplastar al Hyuga. Neji estaba rodeado de ramas de hierro que rezumaban veneno y no tuvo más remedio que usar Kaiten de nuevo. El uso constante de la poderosa técnica defensiva estaba agotando rápidamente sus reservas de chakra. El martillo de arena de hierro fue rechazado y salió volando, solo para recomponerse y atacar de nuevo. Guren ascendió hasta la cima del muro de cristal que había formado y lanzó docenas de shurikens de cristal contra sus enemigos. Lee se angustió al ver a su amigo y rival atrapado por el ataque de la marioneta, pero no supo qué hacer. Mientras pensaba, esquivó los proyectiles de cristal. Un nuevo monstruo hizo su aparición cuando el camino animal invocó a un buey gigantesco. Lee sonrió ante la repentina solución a sus problemas y abrió el Shomon, puerta del dolor.
Permitió que el buey cargara y luego se desvió hacia un lado y lo asestó con una patada giratoria que tuvo la fuerza suficiente para destrozar el monumento del ocaje. Su golpe lanzó al buey directamente hacia el titiritero. La imponente bestia atravesó el bosque de púas de hierro que se había creado y Sasori tuvo que esquivarlo rápidamente. Sin embargo, ahora estaba al descubierto. Tenten, viendo lo que estaba sucediendo, disparó otra de sus jabalinas explosivas, no hacia Sasori sino hacia donde Sasori aterrizaría. La marioneta humana se envolvió en la arena de hierro de la marioneta del Kazekage justo cuando la jabalina explotó. La marioneta sufrió un fuerte empujón, pero la barrera la protegió de lo que podría haber sido un golpe letal. La marioneta era más robusta que un humano, pero esas jabalinas explosivas eran muy potentes. Asuma atravesó el laberinto de hierro y se abalanzó sobre Sasori con furia. Su cuerpo, perfectamente formado, esquivó las peligrosas habilidades de la marioneta del Kazekage mientras sus hojas de chakra cortaban las cuerdas de chakra. No podía ver las cuerdas, pero dedujo cómo estaban unidas. Sasori tuvo que crear rápidamente nuevas cuerdas y volver a unirlas antes de que le arrebataran su mejor marioneta. El Byakugan le permitió a Neji ver al camaleón gigante de cola de serpiente. Corrió hacia los oponentes con túnicas de Akatsuki que invocaban a los enormes, aunque ineficaces, animales gigantescos. El camaleón caminó por la pared hacia arriba mientras Neji lo perseguía. Sasori miró el campo de batalla con disgusto. Sus aliados hacían poco y él tenía que enfrentarse a Sarutobi y al maestro de Taijutsu vestido de verde. Era hora de su técnica definitiva. Akaiji. Yaki no Soen, técnica secreta roja. Actuación de 100 marionetas. Sasori volvió a sellar su marioneta favorita y liberó a las 100 marionetas a la vez. A diferencia de otros usuarios de marionetas, que normalmente podían controlar 2 o 3, él podía luchar con 100 a la vez. Sus dedos artificiales danzaban mientras las lanzaba contra 3 de sus oponentes. Permitiría que el líder Sama se encargara del único perseguidor. Nagato observaba la batalla desde los múltiples caminos. Justo cuando Neji atacaba los 2 caminos más críticos del dolor, los demás eran derrotados por el equipo de ataque. Al acercarse Neji, el camino animal invocó el cuerpo del camino Deva, el cuerpo de Yaiko. El camaleón cambió repentinamente de dirección y saltó de la pendiente vertical que había estado escalando, de regreso al campo de batalla. Neji maldijo su falta de técnicas a distancia y corrió hacia abajo, siguiendo a su presa. Gritó una advertencia sobre el peligro invisible que se acercaba. Miró hacia abajo y vio docenas de marionetas siendo destrozadas por sus camaradas. Si bien Sasori era un genio sin igual con las marionetas, sus oponentes eran genios por derecho propio. Lee podía bailar alrededor de las marionetas incluso sin el hachimón, pero con él las destrozaba con sus rápidos golpes contundentes capaces de destrozar rocas. Los cuchillos de trinchera de Asuma cortan cuerdas, madera y armas con la misma facilidad. El tiempo de descenso le dio al camino Naraka tiempo suficiente para invocar al rey del infierno y revivir el camino Asura. El camaleón aterrizó y Neji entrecerró los ojos al ver al oponente adicional emerger de la construcción de chakra ante él. Vio cómo el chakra se acumulaba en las palmas del recién llegado y se sorprendió por su potencia. Al darse cuenta de que el tiempo apremiaba, Neji usó rápidamente Kaiten mientras el camino Asura usaba Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Kaiten pudo haber sido la defensa definitiva de los Hyuga, pero contra el poder del Rinnegan fue aniquilado. La onda expansiva golpeó a Neji en rotación y colapsó su jutsu con una fuerza conmocionante. Amortiguó el golpe, pero la colisión de las 2 fuerzas destrozó las protecciones del Fuinjutsu y le rompió el brazo izquierdo. La fuerza no utilizada continuó empujando a Neji hacia atrás y fuera del edificio. Lo hizo retroceder 100 metros y lo estrelló contra el costado de otro edificio. Tenten gritó al ver a Neji derribado por el poder despiadado del Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Lanzó un kunai envuelto en alambre ninja y observó cómo se estrellaba contra el edificio. Probó el peso brevemente y luego se balanceó por encima del hueco entre los edificios y corrió hacia el cuerpo inmóvil de Neji. El equipo 7 corrió a toda velocidad. Naruto los guió alrededor de las trampas de bombas de papel que cubrían la zona a medida que se acercaban al centro de Amegakure. Naruto agudizó sus sentidos en jutsu al máximo para intentar controlar la batalla. Su preocupación aumentó al sentir el resurgimiento de quien podía usar un jutsu más poderoso que Futon. Sora Tonkachi, elemento viento. Martillo celestial. Tenemos que darnos prisa, advirtió a su equipo. Kakashi le indicó que se adelantara. No le gustaba dividir al grupo, pero ninguno podía rivalizar con la velocidad de Naruto cuando estaba en modo sabio.
El suelo explotó cuando Naruto inyectó chakra deliberadamente en sus pies, dándole a su equipo un camino seguro para evitar las trampas. El Sharingan podía hacer lo mismo, pero consumía chakra, y solo le ahorraría un segundo al tiempo de Naruto para destruir el suelo a su alrededor. Esperen, chicos. Lee redobló sus esfuerzos para masacrar a las marionetas que se interponían en su camino cuando vio a Neji salir volando. Sus golpes las destrozaron mientras se abalanzaba sobre el joven oponente que quizá acababa de matar a su amigo. Asuma siseó de frustración al ver que la mitad de su equipo había sido eliminado del combate. No podía culpar a la chica. Era obvio que sentía algo por el Hyuga. Si hubiera sido Kurenai quien pudiera estar muerta, habría hecho lo mismo. El camino animal convocó al camino Asura y repitió el proceso que se realizó con el camino Deva. El oponente, vestido de verde y mejorado por Hachimon, avanzó velozmente y el camino Deva se movió para interceptarlo. Nagato no había previsto que este oponente fuera tan difícil. Poseía el poder de un dios y continuó luchando contra enemigos que podían igualarlo o incluso vencerlo. La velocidad de sus oponentes superaba la suya actual, y solo el poderoso cuerpo de Yaiko, mejorado con el Rinnegan, evitó que fuera derrotado. Se enfrentó golpe a la bestia verde, quien ejecutó un repertorio de movimientos de taijutsu que dejaron a Nagato aturdido. Cada movimiento era perfecto y cada uno tenía el potencial de ser mortal, pues esquivaba y contraatacaba golpes por los pelos. Ni siquiera desplegar un par de barras de chakra logró igualar la pelea. Lee vio a otro miembro de Akatsuki invocado y revivido, y supo que debía actuar con rapidez para derrotar a su enemigo. Ya casi al límite, lanzó un potente grito y abrió Tomón, puerta del límite. La velocidad y el poder adicionales pusieron a Nagato completamente a la defensiva. Sabía que no tendría tiempo para usar Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Así que usó su poder para desequilibrar a Lee. Lee fue arrastrado hacia la afilada vara de chakra que apuntaba a su pecho. El protegido de Gaia asestó un bloqueo ascendente perfecto que apartó la vara de chakra. Con un giro en el aire, lanzó una patada inversa que el brazo de Pain logró bloquear, pero solo a costa de romperse. La táctica de Nagato falló, pero el camino Asura ya disparaba una serie de misiles contra Lee. En ese momento, Lee estaba desequilibrado y seguía volando hacia adelante tras el tirón inicial del Rinnegan. Los misiles lo impactaron, pero el traje de Fuinjutsu evitó que le causaran daño significativo. Sin embargo, varios sellos chisporrotearon al absorber los golpes. Mientras Lee se recuperaba y regresaba a los senderos del dolor, el sendero humano también se reavivaba. Lee sabía que no podría mantener el Hachimon indefinidamente y las probabilidades eran cada vez peores. Asuma quedó profundamente impresionado con el poder de Lee. Era uno de los shinobi más rápidos del mundo antes de usar las 8 puertas, y después de usarlas, sabía que estaría perdido si Lee alguna vez lo perseguía con las puertas abiertas. Sin embargo, ahora mismo se enfrentaban a un enemigo que seguía trayendo refuerzos de vuelta a la vida, y era necesario acabar con él. Sin embargo, entre él y esos extraños Akatsuki se encontraban los restos del ejército de marionetas de Sasori. Solo quedaban una docena, pero ahora se movían con mayor rapidez, empujando y tirando de sus extremidades más rápido de lo que sus músculos permitían, pues el titiritero tenía menos marionetas en las que concentrar su atención. Asuma casi fue cortado por una hoz. Su traje probablemente lo protegería de un golpe, pero si lo arañaban, estaba perdido. Sasori era conocido por su veneno altamente letal. Se apartó de otra marioneta y atacó con cuchillos de trinchera, rompiendo hilos de chakra y haciendo retroceder a las ágiles marionetas. Avanzó hacia Sasori. La debilidad de un titiritero era su vulnerabilidad al combate cuerpo a cuerpo. Aceleró al máximo mientras esquivaba y atacaba inexorablemente. Pronto, estaba sobre Akatsuki. El hombre que se había convertido en títere no era como otros que elegían ese camino shinobi. Su cuerpo estaba equipado con espadas que atacaban a Asuma mientras sus títeres descendían formando un círculo apretado alrededor del shinobi barbudo. Asuma sonrió mientras las espadas atacaban desde todos los lados. Futon. Tatsumaki Supin. Desencadenamiento de viento. Giro de tornado. Naruto no era el único que había creado un nuevo jutsu impulsado por el viento. A diferencia de Futon. Repuso, liberación viento. Palma del vendaval, que lanzaba viento en todas direcciones, su nuevo jutsu creaba pequeños tornados en un arco de 360 grados. En todas direcciones, pequeñas ráfagas de aire se arremolinaban y golpeaban con una fuerza cortante. Era un jutsu de corto alcance, ya que solo se extendía 3 metros antes de que el chakra hiperdenso se agotara, pero en esta situación era suficiente.
Los tornados afilados como cuchillas cortaban a las marionetas como una guadaña a través del trigo. Más importante aún, a ojos de Asuma, era que también cortaban a Sasori. El ex shinobi de Suna creía estar guiando a Asuma hacia una trampa, pero en realidad era la trampa de Sarutobi. El cuerpo de Sasori quedó destrozado cuando el viento cortante lo atravesó hasta el corazón que alimentaba su esencia. Asuma cayó de rodillas tras usar tanto chakra. Era una técnica que probablemente sería más adecuada para alguien como Naruto, pero había funcionado. Conan había observado la batalla desde un edificio cercano, tras la orden de Nagato de retirarse. La única razón por la que accedió fue porque Nagato seguía dentro de la barrera que Sasori había erigido. El ángel de Amegakure se preocupó mientras la batalla continuaba. Guren y Kidomaru estaban fuera de su alcance en una batalla como esta. Los clones de Zetsu apenas habían frenado a Ryuga. Sasori estaba demostrando la diferencia de calibre entre un shinobi de rango A y uno de rango S. No le alegró ver al shinobi de Konoha ser devuelto por Shinra Tensei, empujón todopoderoso. Ver a la Kunoichi correr tras él le recordó lo que le había sucedido al valiente Yaiko. Con gran melancolía, se alzó sobre sus alas de papel para asegurarse de que la chica y el Hyuga no regresaran a la lucha. Lee no podía esperar más. Incluso con el enorme aumento de velocidad y potencia, no pudo atacar al casi invisible usuario de este extraño jutsu de reanimación. Su cuerpo temblaba por la tensión del Hachimon y estaba a punto de ir un paso más allá. Recurrió a sus reservas internas y abrió la puerta en su estómago. Keimon, puerta de la alegría, proporcionó un enorme impulso de poder al shinobi vestido de verde. Los sellos de Fuinjutsu brillaron con fuerza y luego se disiparon por la enorme oleada de poder que emanaba de adentro hacia afuera. Los escombros que rodeaban a Lee fueron empujados hacia atrás por las ondas de poder que irradiaban. Saltó hacia adelante mientras Nagato intentaba usar Shinra Tensei, empujón todopoderoso. La velocidad de Lee fue tal que se colocó detrás de Nagato antes de que la enorme ola de chakra pudiera ser disparada. Lee endureció los dedos y los clavó directamente en la espalda de Pain. Pain tenía reflejos bendecidos por el Rinnegan que le permitieron esquivar parcialmente el golpe. Pero eso solo significó que, en lugar de que los dedos de Lee le atravesaran el pecho, su golpe le convirtió el hombro en pasta. Los otros caminos del dolor convergieron hacia Lee, quien destruyó el dolor mecánico en menos de un segundo. El camino humano duró un poco más, pues el taijutsu dominó las costillas destrozadas con una patada y, antes de que el camino pudiera avanzar más de 30 centímetros, recibió un codazo en el rostro. El cuerpo que se movía en una dirección y la cabeza en la otra significaba un cuello roto. Lee se lanzó hacia adelante, atacando hacia donde creía que estaba el camaleón. Acertó y su puñetazo destrozó la cara de la criatura. Sin embargo, los dos senderos del dolor habían previsto el probable ataque y ya estaban usando Kawarimi al máximo alcance. Lee dedicó unos valiosos segundos a intentar localizarlos. Los vio más arriba en el edificio, cerca de la cima. Los pies de Lee se movían como un rayo mientras las paredes del alto edificio se derrumbaban bajo él. Era muchísimo más rápido que sus oponentes. Solo le tomó un segundo alcanzar a los dos Akatsuki que huían cuando parte del edificio se desprendió, llevándoselo consigo. Solo que no caía, sino horizontalmente, con partes del edificio. Miró hacia abajo y vio al que había enviado a Neji a través de un edificio, con la mano en alto. Lee no tenía ni idea de cómo combatir esta habilidad. Simplemente no podía impulsarse en el aire. Y entonces, las rocas y los escombros llegaron de todas direcciones. Lee era un torbellino de puñetazos y patadas que despedazaban los proyectiles, pero estos seguían amontonándose a su alrededor. A pesar de sus esfuerzos sobrehumanos, algunos lograron atravesarlo y se estrellaron contra él, impidiéndole aún más los movimientos. Cientos de kilos de rocas, tuberías, escombros y hierro se estrellaron contra él, cubriéndolo por completo. Nagato dijo con voz áspera: «Ya he tenido suficiente de ti». Apretó los puños mientras más y más partes del edificio salían volando, creando una bola de escombros cada vez más grande. No quedó ni un solo trozo verde al terminar. Asuma acababa de acabar con Sasori cuando vio el peligro que corría Lee. Con sus propias reservas bajas, lanzó uno de sus preciados cuchillos de trinchera contra Akatsuki con una generosa dosis de chakra de naturaleza viento. Aunque miraba a Lee, de alguna manera vio la hoja correr hacia él y la desvió. La momentánea pérdida de concentración fue suficiente para que Nagato perdiera el control. Había llevado sus inmensas reservas de chakra más allá de lo que lo había hecho en más de una década. El uso repetido de Shinra Tensei, empujón todopoderoso, la invocación, las resurrecciones y la lucha le habían pasado factura.
Las rocas se rompieron y un Lee ensangrentado, magullado y jadeante se impulsó desde una de ellas y aterrizó en el rellano junto a Asuma. Lee apretó los dientes con determinación, pero sintió que su cuerpo se desplomaba bajo sus pies. El poder del Hachimon se desvaneció y el enorme desgarro muscular, combinado con los huesos rotos y la carne magullada por el último ataque de Pain, lo dejó sin nada. Se desplomó, consciente pero inerte, en el suelo. Tenten no era una ninja médica, pero sabía primeros auxilios básicos. Neji estaba inconsciente y un examen rápido reveló múltiples cortes y una columna dañada. Oh, Neji, y las heridas en la columna eran difíciles de curar incluso para ninjas médicos como Tsunade o Ana. No estaba segura de qué hacer. Moverlo sería peligroso y, además, la alejaría del combate. Tampoco quería abandonar a Lee. Ella no tuvo que tomar la dolorosa decisión cuando vio a una Akatsuki llegar volando con alas hechas de papel. Conan la miró. Veo la mirada en tus ojos. Lo siento. Sus alas de papel se flexionaron y decenas de pequeñas hojas afiladas salieron volando hacia Ryuga derribado. Tenten reaccionó al instante y usó los sellos de su traje Fuinjutsu para lanzar una lluvia de armas que interceptaron los delgados proyectiles. Tras deshacerse de ellos, abrió un pergamino kunai y veintenas de armas surcaron el aire. Conan se hizo a un lado y creó un par de kami bunshin, clones de papel. Dos de ellos se abalanzaron sobre Tenten mientras el verdadero observaba y convocaba más papel a su lado. Tenten abrió un yari y apuñaló a los clones que descendían. Para su sorpresa, su lanza encontró poca resistencia al perforar el pecho de su primer objetivo. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender que el clon no solo estaba hecho de papel, sino de bombas de papel. La explosión la lanzó contra el costado del edificio. Tosió sangre y rápidamente realizó un kawarimi hacia el otro lado de la habitación mientras más bombas de papel detonaban el lugar que acababa de abandonar. La shinobi de Konoha jadeó horrorizada al ver el cuerpo de Neji desplomarse por la explosión. Corrió a su lado y usó una de las técnicas que había aprendido de Sakura. Kekai. Yonko Atari. Arte de barrera. 4 partes. La barrera de Fuinjutsu los rodeaba a ella y a Neji. Conan comenzó a enviar pequeñas oleadas de bombas de papel para detonar contra la barrera. Impresionante, pero no durará mucho. Tenten lo sabía. Aunque la barrera era sólida, no podía soportar explosiones continuas durante más de unos minutos. No podía sacar a Kawarimi de la barrera. Hizo un inventario de sus recursos. Su traje le había permitido resistir la explosión. Tenía algunas quemaduras leves en el abdomen que no eran peligrosas. La mayoría de los sellos de Fuinjutsu restantes se habían quemado. Tenía varios pergaminos llenos de armas, algunos de gas y un pergamino de kunai especializado con 40 etiquetas explosivas. Mientras las bombas de papel seguían explotando contra la barrera, Tenten pensó desesperadamente en cómo salir de la situación con Neji intacto. Reprimiendo una oleada de desesperanza, consideró todas las opciones. La dificultad residía en mantener a Neji a salvo mientras luchaba contra el extraño Akatsuki con alas de papel. Los ojos ámbar de Conan no delataban emoción alguna mientras las explosiones derribaban la barrera defensiva. Conocía el horror de la guerra. Escenas como esta no deberían existir, pero seguirían existiendo a menos que el sueño de Nagato se hiciera realidad. Naruto se acercó al combate. Podía percibir claramente que la lucha se había dividido en 2 zonas. Asuma y Lee se enfrentaban a la mayoría, mientras que Neji y Tenten se enfrentaban a uno en un edificio cercano. Con sus sentidos agudizados, comprendió que ambas parejas estaban en serios problemas. No podía formar clones en modo senjutsu, lo que significaba que no podía salvar a ambas parejas. Eso le resultaba intolerable, y al acercarse a la vista, liberó la energía natural. Ahora podía crear montones de Kage Bunshin, y lo hacía con gran entusiasmo. La mitad de la multitud se dirigió hacia Tenten y Neji, mientras que la otra mitad se dirigió hacia Asuma y Lee. La lluvia de explosiones de Conan fue interrumpida por una ráfaga tras otra de viento. Los clones empujaron las bombas de papel, los clones de papel y a la propia Conan. Conan desplegó sus alas, pero no pudo mantenerse estable ante la fuerza de las repetidas olas de Futon. Daitopa, elemento viento. Gran avance. Salió despedida del edificio y no regresó. Tenten vio llegar a Naruto y quitó su barrera de Fuinjutsu. El verdadero Naruto bajó la vista y vio a Neji en mal estado. Tiene que llegar con Tsunade rápido. Tenten solo pudo asentir. Naruto extrajo el chakra tóxico del zorro de 9 colas. Antes de desaparecer en un destello naranja, estrelló un símbolo en el suelo. Su técnica requería mucho chakra y tardó un par de segundos en completar los sellos manuales necesarios.
Sin embargo, una vez completado, reapareció en el campamento base con Neji. Tsunade, tiene daño en la columna y necesita tu ayuda ahora. Iruka se sobresaltó al ver a Naruto allí. No tardó mucho en desaparecer en una mancha naranja. Mientras el original buscaba ayuda médica para su camarada, docenas de clones se lanzaron frente a Asuma y Lee. Lee estaba en mal estado y Asuma estaba casi sin chakra. El dolor no mejoraba mucho, pero sin el modo sabio, a Naruto le sería difícil acabar con él. Por suerte, el líder de Akatsuki estaba de humor para hablar. ¿Por qué luchas con tanta fuerza, Namikaze? No puedes ganar. Solo estás retrasando lo inevitable. Uno de los clones de Naruto dio un paso adelante. Lucho por mi aldea y mis camaradas. Su organización nos atacó primero y quieren matarme personalmente y llevarse al zorro. Por supuesto que lucharíamos contra ustedes. Pain miró al joven guerrero y meneó la cabeza. Este mundo ya ha sufrido bastante. Pondré fin al dolor de la guerra. El clon se rió. ¿En serio? Parece que has hecho un trabajo estupendo hasta ahora. No te burles de lo que no puedes entender. El estilo de vida shinobi exige guerra. Miles quedan huérfanos y mueren de hambre. ¿Apoyarías este sistema defectuoso a perpetuidad? El clon se encogió de hombros. No me has convencido de que eso sea lo que intentas lograr. Y aunque pudieras convencerme, no importa. El dolor entrecerró los ojos. ¿No importa? Claro que no. Sirvo a mi aldea y al Hokage. Deberías haber intentado convencer a Jiraiya-sama en lugar de asesinar a los shinobis de Konoha. Al igual que Iwai, eventualmente, Kumo, te arrepentirás de haberte cruzado con nosotros. No nos gusta la guerra, pero no nos quedaremos de brazos cruzados mientras nos atacas. Y así continúa el ciclo del odio. Asuma intervino. Tienes toda la razón. Tu gente mató a Kurenai y nunca te lo perdonaré. Hay que hacer sacrificios. Esto es más grande que pequeños rencores y compañeros perdidos. Naruto estuvo bastante tentado de ir tras él en ese mismo instante. Sin embargo, contenerse le proporcionó una ventaja táctica, lo que significaba que estaría encantado de detener a Akatsuki. No es un pequeño rencor hacia Asuma. Perdió al amor de su vida y eso no te molesta. El dolor le cortó el brazo en el aire. Eres miope. ¿Crees que nunca he perdido a nadie? Pero haré que sus muertes no sean en vano. Acabaré con el estilo de vida shinobi y traeré una paz duradera. El clon negó con la cabeza. ¿Cómo? Reunir a todas las bestias con cola te hará poderoso, pero no invencible. Mientras ambas partes seguían discutiendo sus perspectivas, ambas se negaron a dar el primer paso. Esto no benefició a Konoha, ya que el equipo 7 funcionaba mejor unido. Y tampoco benefició a Nagato porque se había dado cuenta de sus limitaciones. Nagato miró a Madara. Esperaba que no llegara a esto. No confiaba en que nadie más viera fructificar sus largos esfuerzos, pero no tenía opción. Con la muerte de Sasori, su barrera pronto caería. Sus enormes reservas estaban casi agotadas por los repetidos esfuerzos de invocar, luchar y revivir los caminos caídos. Intentaré revivir tu verdadero cuerpo. Será mi último acto en esta guerra. Obito presenciaría la resurrección del hombre que lo había puesto en este camino. El hombre que le había salvado la vida tantos años atrás. No era una reunión que anhelara. No confiaba plenamente en el antiguo Uchiha. Sin embargo, a estas alturas, no sabía qué más hacer. El equipo de Kakashi era simplemente monstruoso. Ni siquiera el Rinnegan había sido suficiente para detener al equipo de clase S. Bien. Espero con ansias saludar a mi verdadero yo. Le había mentido a Nagato durante años. Era necesario, tenía que ser Madara y no ser Madara para que este paso del plan funcionara. Obito se había convencido de que era parte de la voluntad de Madara encarnada, pero carecía de verdadero poder. El alma torturada le había creído plenamente y no había razón para enturbiar las aguas y sembrar dudas en este momento crítico. Era hora de devolverle la vida a uno de los shinobi más poderosos de todos los tiempos. El poder se encendió y Nagato sintió cada célula de su cuerpo tensarse bajo la presión de revivir a una leyenda. Le costaría la vida, pero si significaba promover el sueño de paz de Yaiko, valdría la pena. Kankuro había continuado con su plan de correr hacia el lugar menos probable al que iría un shinobi que huía. En lugar de intentar abandonar la ciudad, se había adentrado en ella. Iba a cruzar por el centro. Era posible que los shinobi de Ami aún la tuvieran en su poder. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a lo lejos lo que estaba sucediendo. Explosiones azotaron la zona. Vio cómo se desataba el legendario Satetsu, arena de hierro, de un Kazekage fallecido hacía mucho tiempo.
Sintió la presión de alguien que desataba el Hachimon y la llegada de cientos de clones de Naruto. Estúpido, 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 estúpido. Tengo que salir de aquí. No quería estar cerca de ningún shinobi de Konoha, y mucho menos de sus armas más letales. Retroceder parecía una locura, pero seguir adelante significaba arriesgarse a encontrarse con uno de esos clones. Ahora solo están hablando por ahí. Peleen, cabrones, para que pueda largarme de aquí. Caía la noche y Konoha ya había enviado una docena de escuadrones a toda velocidad hacia la capital de Inokuni. El plan de Fuyo estaba funcionando según lo previsto. Había dividido a los miembros restantes de la fuerza Kinkaku en 3 equipos. Uno iría tras el Hokage. Ese era probablemente el menos probable, ya que el sabio Sapo era formidable y tendría a la élite Anbu a su alrededor. El segundo objetivo era el jefe del clan Nara. Él era el cerebro estratégico que había frustrado tantos de sus planes. Y finalmente, el último objetivo era Danzo. De alguna manera, el anciano había superado obstáculos casi imposibles en la defensa de la capital. La muerte de más de 1000 shinobi de Kumo estaba en sus manos y ella les deseaba mucho éxito a ese equipo. Fuyo estaba sola en su papel. A pesar de ser la líder y posiblemente una de las más letales del equipo, su único papel era crear una distracción. Su distracción sería el asesinato de Anko Mitarashi. La señora serpiente de Konoha no se rendiría fácilmente. Incluso podría invocar algunas de sus enormes serpientes. Fuyu contaba con ello. Nada en su arsenal causaría tanto alboroto como una serpiente gigante invocada en medio de la aldea. Pero con serpiente o sin ella, Fuyu la mataría. Vengaría la vergüenza y la tortura de su hermano. Saber que Mitarashi estaba embarazada no la había disuadido en lo más mínimo. De hecho, la complacía. Esperaba que eso hiciera que la muerte le resultara aún más temible a la perra. El asesino se acercó sigilosamente a la residencia de Anko. Había sellos en las paredes de la casa, pero no era insospechado. Haruno había sido una chica ocupada y había reforzado considerablemente las defensas de la aldea con sus nuevos sellos de Fuinjutsu. Esos sellos mantendrían una casa a salvo del jutsu elemental directo, pero no de alguien con las habilidades de Fuyu. Temblaba de anticipación. Le costó un esfuerzo calmar el temblor. Esta noche sería la culminación de su vida dedicada a la aldea. La posibilidad de escapar tras el ataque sería inexistente. Fuyu no temía a la muerte, aunque no la abrazaba. Al forzar la cerradura de la puerta y entrar sigilosamente en la casa de su presa, desenvainó sus espadas. Ya era hora. Kakashi casi había llegado a su destino. Los sonidos de la lucha se habían atenuado. Dudaba que Naruto estuviera en apuros, pero aún así reveló su ojo Sharingan. Efectivamente, pudo ver una gran cantidad de firmas de chakra que eran clones de Naruto. Bien, Naruto logró detener al enemigo. Kakashi lideraba la formación, con Sasuke y Sakura detrás. Estaban a mitad de camino del edificio cuando un destello de chakra surgió con fuerza desde el interior de la torre y su destello le ocultó parcialmente el ojo. Ataque presentía que algo monumental había sucedido y se apresuró a seguir adelante. Se acercó a los clones, que observaban al inmóvil Akatsuki. 2 habían huido por completo, pero los 6 con las barras de chakra permanecían completamente inmóviles. Algunos clones los habían apuñalado con sus espadas para asegurarse de que estuvieran muertos. ¿Qué pasó? No lo sé, Sensei. En un momento estaban hablando de guerra y paz y al siguiente todos se desplomaron. Guren del Shoton, elemento cristal, huyó junto con el arquero en cuanto ocurrió. Tengo algunos clones persiguiéndolos, pero probablemente sean lo suficientemente capaces como para sobrevivir, respondió Naruto, con una expresión de preocupación. Kakashi escudriñó el área, al igual que Sasuke. Fue fácil localizar el Gofukekai, barrera de los 5 sellos. Antes de que Kakashi pudiera preguntar, Sakura habló. Puedo bajarlo en 5 minutos. ¿Crees que pasó algo dentro? Esa era una muy buena pregunta. Su formidable oponente había resistido bastante. ¿Acaso algún enemigo oculto decidió atacar a los Akatsuki mientras Naruto los distraía? Romper una barrera de sello avanzada no era imposible, pero escabullirse a través de ella. Solo un Iraisin podría atravesar una barrera y llegar al otro lado sin destrozarla primero. Ten cuidado, pero empieza, ordenó Kakashi. Miró a Asuma y Lee. Asuma aún podía luchar, pero no le quedaba mucho chakra. Lee estaba definitivamente fuera. Asuma, toma a Lee y un par de Kage Bunshin y regresa con Tsunade. Pero aún puedo, una mirada a Kakashi silenció su protesta. Su palabra era inamovible en el campo de batalla.
Asuma se quejó, pero cargó a Lee sobre su hombro y asintió con la cabeza mientras regresaba al borde de Amegakure. Kakashi se giró para dirigirse al ejército de clones de Naruto, pero ellos sonrieron. Ya estoy en ello. El jefe está recolectando chakra natural. Todo estaba listo. Para cuando Sakura derribara la barrera, Naruto estaría en modo sabio. Quienquiera que estuviera detrás de la barrera probablemente era la mente maestra detrás de Akatsuki. Kakashi creó un par de Mizu Bunshin, clones de agua, y se preparó para lo que encontraran. Pasaron un par de tensos minutos mientras esperaban a que su especialista en Fuinjutsu usara la fórmula para contrarrestar la barrera. Sin embargo, resultó innecesario, ya que el sello desapareció por sí solo. La vasta dispersión del chakra que lo mantenía unido hizo crujir el aire y la torre se estremeció. Una figura emergió de la torre, ahora temblorosa. Kakashi parpadeó y liberó su chakra por si acaso había quedado atrapado en un genjutsu. Era improbable que, con su Sharingan y su casi perfecto control del chakra, lo pillaran desprevenido, pero lo que veía era aún menos probable. La figura era la viva imagen de Madara Uchiha. Sabía que no era una ilusión, pero allí estaba. La estatua del hombre dominaba el Valle del Fin y el tallador de piedra había capturado su imagen a la perfección. La única diferencia era que, en lugar de un Sharingan, sostenía el Rinnegan. Detrás de Madara había un Akatsuki con una máscara naranja y una versión negra de los clones blancos con los que habían estado luchando, pero parecían insignificantes comparados con la figura principal. Madara Uchiha. El hombre que ayudó a fundar Konohagakure. La leyenda solo superada por el mismísimo Shodai. Kakashi dudó, pero solo un instante. Su Mizu Bunshin lanzó un ataque directo mientras usaba su Iton. Suiryudan no Jutsu, liberación agua. Jutsu del dragón de agua. No esperaba ganar la batalla de esta manera, pero gracias a la lluvia constante, el Jutsu, normalmente muy exigente, no costaría mucho. No dudaba de que necesitarían todos ellos para enfrentarse al legendario Shinobi. Esto lo preocupó ya que el chakra del zorro de 9 colas se encendió salvajemente y fuera de control, interrumpiendo la absorción de chakra natural de Naruto. Sakura se alejó bailando de la abertura y lanzó uno de sus kunai especializados. Este contenía ácido sellado en su interior, lo cual era particularmente desagradable de manejar. Sasuke se sumó a la refriega con Chidori Senbon. Madara se rió mientras entraba en acción. Obito observó con asombro cómo Madara era invocado de entre los muertos. El tremendo chakra requerido hizo temblar la torre y la intensidad le hizo rechinar los dientes. Pero cuando terminó, cuando los ojos del Rinnegan se vidriaron por la muerte, Madara dio un paso al frente. Atrás quedó el anciano que apenas se mantenía con vida. Este era Madara en su mejor momento. Se crujió el cuello y examinó sus extremidades. ¿Están sellados los Biju? Obito negó con la cabeza. No, Madara-sama, nos encontramos con algunas dificultades. Konoha mató a la bestia de 5 colas y no hemos podido capturar a la de 9 colas. Madara sonrió. Ah, ¿el Kyuubi era demasiado difícil para ti? No importa, ese será fácil de doblegar. La leyenda Uchiha se acercó al cadáver de Nagato y con calma le quitó el ojo y lo insertó en su propia cuenca vacía. Obito habló mientras Madara tomaba el segundo ojo. ¿No sería mejor si tomara uno de los ojos? No. El joven Uchiha se encontraba en una situación incierta. Su mayor lo había necesitado cuando se moría de viejo. ¿Ahora? Era prescindible. Debería saber, Madara-sama, que estamos bajo ataque. Fuera del sello de Barbera se encuentra el contenedor del 9 colas y su formidable equipo. La voz de Madara sonó con ironía. ¿Un equipo formidable? A medida que envejecía, vi que cada generación se debilitaba más que la anterior. Veré lo peligroso que es este equipo formidable. Obito negó con la cabeza. Nagato empuñó el Rinnegan y no pudo derrotarlos. Todos los que los subestimaron han sido destrozados. Madara resopló. Me viste cuando estaba débil y decrépito. Ven y presencia el verdadero poder. Konan sintió temblar la torre y supo que solo podía significar una cosa. Nagato había invocado a Madara. En el fondo de su corazón, sabía que le había costado la vida. Lanzó un grito de desesperación y se alejó volando. Todos sus seres queridos le habían sido arrebatados. Madara y los demás lacayos de Akatsuki no tenían ningún vínculo de amistad con ella. Si no hubiera sido por el sueño de Nagato, nunca habría hecho lo que hizo. No fue la única que abandonó la zona. Tanto Guren como Kidomaru sabían que el infame equipo 7 de Konoha los superaba en número. Como recién llegados a Akatsuki, no habían tenido acceso a mucha información aparte de la que tenían a su alcance.
Ambos decidieron que también sería un buen momento para abandonar la zona. No quedó nada de la Akatsuki original. No quedó nada en absoluto de la organización, salvo el hombre que había orquestado su manipulación y sus dos sirvientes. Kurama odiaba la aldea que lo había encarcelado y odiaba el contenedor en el que se veía obligado a vivir. Más que nada, despreciaba ser una herramienta para otros. Naruto lo usaba como herramienta, y lo que irritaba su orgullo era que ni siquiera era la herramienta preferida del mocoso. Su indigno anfitrión tuvo que ser obligado a aprender a controlar su chakra por sus instructores. No era que quisiera que el chico usara más chakra. Simplemente no soportaba que no lo consideraran la opción más poderosa. Cuando el chico canalizaba su chakra, nunca se lo ponía fácil. El shinobi tenía que luchar contra su propia voluntad cada vez, canalizando el odio y la rabia que sentía por la situación en la red de chakra del chico. Poco a poco, Naruto fue capaz de resistir las influencias corrosivas en su psique. Kurama no estaba seguro de qué le disgustaba más, si que aún no lo consideraran su arma principal o que cada vez fuera más hábil en el uso de su chakra. Pero por mucho que odiara al chico, al primer Hokage, a sus otros anfitriones y a Namikaze, todo eso palidecía ante la violación definitiva. Porque incluso cuando le arrebataron su chakra a la fuerza, incluso cuando quedó atrapado en una alcantarilla fétida o clavado en una roca, su mente era libre. Libre para pensar, conspirar, odiar y recordar. Un hombre le había robado ese libre albedrío. Alguien le había destrozado la mente bajo esos ojos abominables. Madara Uchiha. Esa era la única entidad que Kurama odiaba por encima de todas las demás. Y ahora esa presencia repugnante había regresado. Kurama se puso rojo de ira y desató su poder. Se liberaría de ese contenedor inútil y lo haría pedazos. Su cuerpo se estrelló contra la jaula que contenía su odiado sello. Resistió, pero no se rendiría tan fácilmente. Inundó a su anfitrión con su chakra y se estrelló contra la jaula de nuevo. Tenía que salir. Tenía que romper el sello o volvería a ser esclavizado en mente, cuerpo y alma. Eso no puede volver a pasar. La ira y el terror de Kurama se redoblaron mientras su anfitrión luchaba contra la marea creciente de chakra demoníaco. Madara rió ante el patético ataque contra su persona. Usando su Gunbai, desvió el Chidori Senbon y lo redirigió hacia la Kunoichi. Normalmente, uno no podría usar un abanico de esta manera, pero un pequeño pulso de chakra futón le permitió reflejar ataques usando el Gunbai. Su Sharingan captó la fórmula del Fuinjutsu escrita en el kunai y, hábilmente, dirigió uno de los pequeños fragmentos de Raitón del Chidori Senbon hacia él. El chakra Raitón hizo estallar el sello y el kunai se evaporó mientras galones de ácido se rociaban en todas direcciones. El legendario Uchiha quedó realmente impresionado. Era lógico que el mundo shinobi hubiera avanzado desde su época. Los shinobi débiles tienen que adaptarse o morir. El Suiton. Suiryudan no Jutsu, liberación agua. Jutsu del dragón de agua, era algo más amenazante. No era algo que pudiera redirigir con su Gunbai. Podía esquivar, usar Kawarimi, usar Shinra Tensei, empujón todopoderoso, el mismo Jutsu devuelto, un muro de barro y cientos de contraataques más. Decidió optar por lo que consideró más ofensivo. Katon fue naturalmente contrarrestado por Suiton. Madara usó un sello a una mano y la grapa Uchiha Katon. Katon. Gokaki no Jutsu, liberación fuego. Gran bola de fuego, normalmente no habría podido detener un poderoso jutsu de Suiton, pero Madara modificó el ataque sobre la marcha para que las llamas ardieran con mucha más intensidad y potencia. Las llamas desintegraron al dragón de agua y expulsaron vapor en todas direcciones. Madara vio al portador no Uchiha del Sharingan ya usando su siguiente jutsu. Madara quedó ligeramente impresionado con el jutsu Raitón que presenció. Estaba condensado en un área increíblemente pequeña. Prácticamente vibraba con poder. Ese jutsu podía atravesar casi cualquier cosa. Esto podría ser interesante después de todo. El shinobi que se acercaba era rápido, pero irónicamente más lento de lo necesario para tocarlo. A 2 pasos de él, vio cómo el chakra se encendía en la columna vertebral del usuario de Raitón. El antiguo shinobi se dio cuenta al instante de que su oponente estaba usando a Chimon. Una oleada de chakra emanó de él al activarse Shomon, puerta del dolor. Madara se había vuelto experto en todo tipo de jutsus durante su larga vida. Su aprecio por las habilidades de su oponente aumentó al ser capaz de mantener el poderoso jutsu Raitón a pesar de que la oleada de chakra elevaba su fuerza y velocidad a niveles superiores. Esos 2 últimos pasos se completaron en una fracción de segundo y el jutsu chirriante se dirigió hacia su corazón. Madara se vio obligado a girar el hombro y alejarse de la dirección del ataque para que éste fallara.
De hecho, el movimiento lo había tomado por sorpresa, pero gracias al Sharingan y al mayor poder cognitivo que éste le otorgaba, su sorpresa solo duró unas centésimas de segundo. Si hubiera sido un shinobi inferior, la pelea habría terminado. Entiendo la preocupación de Obito. Pero aún así no es nada comparado con mi poder. Como Kakashi falló por poco el golpe de su Raikiri, su traje de Fuinjutsu desbordó chakra. Madara vio cómo los sellos se liberaban al instante y vio kunais que se dirigían hacia él a quemarropa con una velocidad y una potencia que superaban con creces la capacidad de la mayoría de los shinobi. Los sellos de Fuinjutsu en el brazo y el hombro del hombre los desprendían y los empujaban hacia adelante. A pesar de la velocidad y la habilidad de Madara, no había forma de evitar que un kunai a esa velocidad cubriera una distancia de centímetros. No permitiré que estos perros reclamen la primera sangre. Había planeado jugar con las ratas un rato más antes de usar esto. En un instante, el chakra se encendió en azul a su alrededor mientras su Susanoo recubría y detenía el kunai. La repentina expansión de chakra alejó a su oponente. Su Susanoo perfecto lo hizo prácticamente invencible. Lo planeó desde el principio. Su ángulo de ataque, el repentino e inesperado aumento de velocidad, me obligó a esquivar de cierta manera para alinear el kunai propulsado sellado en su armadura. Madara era un genio y debía respetar a otro shinobi cuando demostraba un nivel de intelecto y habilidad similar. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por los nuevos ataques que le enviaban los otros dos. La kunoichi había abierto un pergamino que envió una multitud de kunais hacia él, con sellos explosivos revoloteando tras ellos. El kunai no pudo perforar su Susanoo ni las explosiones. Fue un pequeño consumo de chakra, pero gracias a las células Senju, no tenía que preocuparse por quedarse sin chakra. El chakra surgió al rugir un Susanoo púrpura. ¿El joven Uchiha había despertado el legendario poder de su clan? Madara comprendió de nuevo por qué el niño Obito estaba tan preocupado. En un solo equipo parecía haber un experto en Fuinjutsu, el Jinchuriki de 9 colas, un genio con un Sharingan excepcional y un Uchiha de pura sangre con un Mangekyo Sharingan. Su corazón latía de júbilo. Desde Hashirama, nadie había sido un desafío para él. Su chakra latía con la idea de un combate glorioso. Figuras de chakra azul y púrpura se precipitaron una hacia la otra y chocaron. Ambas empuñaban dos espadas y las cuatro estaban ahora enzarzadas. Madara sonrió con malicia mientras su superior, Susanoo, se abalanzaba sobre el joven Uchiha. La red de chakra de Naruto se rebelaba contra él. La masa hirviente de odio que emanaba del Kyuubi imposibilitaba cualquier tipo de ninjutsu, o incluso un movimiento sostenido. Apretando los dientes, se obligó a reflexionar e intentar hablar con el maldito zorro. El campo de batalla desapareció y se encontró frente a una enorme puerta. El zorro de 9 colas se agitaba, arañaba y mordía el sello. No pudo romperlo, pero el chakra no estaba completamente contenido. Basta. El zorro rugió. Me volverá a esclavizar, debo matarlo. Madara debe morir. Estoy de acuerdo contigo en eso, ahora cálmate para que pueda pelear de verdad. El zorro rugió y se agitó otra vez. Esto es ridículo, parece no entender nada. Nunca había sido así. Cuando he usado su chakra, siempre he tenido que luchar, pero mi voluntad siempre ha triunfado. Ahora se está volviendo loco luchando contra mí. Naruto estaba preocupado. Sabía que afuera, de alguna manera, se enfrentaban a uno de los legendarios fundadores de Konohagakure. Naruto, gracias a sus clones, había leído casi toda la historia shinobi que se podía encontrar, junto con prácticamente todo lo escrito que caía en sus manos. Kakashi siempre decía que el conocimiento era poder y que el tiempo nunca era un problema cuando tenía Kage Bunshin. Este era el hombre que casi había derrotado al Shogai, el Kami no Shinobi original. Su equipo probablemente lo necesitaría. Tenía fe en sus habilidades, pero esto era diferente. Al observar al Kyuubi, se enfrentaba a malas opciones. Podría intentar atravesar el sello, patearle el trasero al maldito zorro y someterlo, lo cual, considerando que era el más fuerte de los Biju, no parecía una idea brillante. Podría intentar usar sus conocimientos de Fuinjutsu para alterar el sello. Tampoco era una idea fantástica, considerando que este tipo de sellos eran extremadamente complejos y no querría arruinar el trabajo de su padre. Luchar así era inútil. Tenía esas dos opciones o permitir que el chakra del Kyuubi lo llenara y dejara salir al zorro, por así decirlo. Naruto confiaba en que podría recuperar el control de su chakra hasta un punto muerto si este se volvía contra sus aliados. Era una decisión desesperada, pero con sus otras dos opciones tan desoladoras, era la mejor que tenía.
Naruto cerró los ojos y, en el mundo real, sus ojos se abrieron de un rojo intenso. 5 colas brotaron y un repugnante chakra rojo oscuro y negro lo cubrió de pies a cabeza. Madara. El Kyuubi rugió con furia absoluta y cargó contra el Susanoo que en ese momento presionaba al Uchiha más joven. Mientras Sasuke y Madara luchaban con sus monstruosas construcciones de chakra, Kakashi miró a Naruto con preocupación. ¿Qué estaba pasando? Podía notar que su chakra fluía descontroladamente. De repente, Naruto se quedó inmóvil y su traje de Fuinjutsu se hizo trizas al cubrirse por completo de chakra demoníaco. Esto no era como las veces anteriores en que había usado el chakra del Kyuubi. El denso chakra se sentía pesado en el aire, sofocándolo todo con una oleada de instinto asesino. Madara. Y esa no era su voz. El Naruto transformado arremetió contra el Susanoo de Madara y lo impactó en el pie. Trozos de chakra azul fueron arrancados al cortarlo y desgarrarlo. No atacó con ningún atisbo de estrategia, solo con pura sed de sangre. Kakashi liberó el Hachimon, conservando su energía. Su momento de atacar llegaría más tarde, pero por ahora podía seguir ayudando a debilitar al Uchiha resucitado. Sabía, por haber hablado con Sasuke sobre su Susanoo, que su poder consumía enormemente las reservas de chakra. Con el agua aún cayendo a cántaros, usó otro poderoso Jutsu Suiton. La conservación del chakra era su principal preocupación. Cualquier elemento podía dañar a un Susanoo si el ataque era lo suficientemente potente. Una enorme ola de agua se formó al completar Suiton. Daibakufu no Jutsu, liberación de agua. Técnica de la gran cascada. El agua formó una ola conmocionante capaz de destruir edificios y crear cráteres. Se estrelló contra el Susanoo de Madara, destruyéndolo. Esperaba más. El Susanoo se recompuso con rapidez y Kakashi no percibió disminución alguna en el chakra de Madara. Naruto esquivó el pie del Susanoo cuando este intentó patearlo. Los movimientos bestiales hicieron que Naruto luchara de gatas con más frecuencia que a ambos pies. Era desagradable a los ojos de Kakashi. Sakura tampoco se había quedado de brazos cruzados. Había colocado varios de sus kunai por el campo de batalla, listos para formar barreras en el momento justo. Además, había acribillado la parte trasera del Susanoo con más etiquetas explosivas, bombas ácidas y vapor supercalentado. Esto también arrancó pedazos del Susanoo, pero al igual que el daño que él y Naruto habían causado, este se regeneraba sin que las reservas de chakra de Madara disminuyeran. La voz de Madara resonó desde el Susanoo. ¿Crees que puedes vencerme? Aplaudo tus esfuerzos. Lo has hecho mejor de lo que esperaba, pero soy más que el Madara Uchiha de tus leyendas. Tengo las células de mi antiguo rival en mi cuerpo. Ríndete. Los pensamientos de Kakashi se aceleraban. Si de verdad tenía la genética Senju en su cuerpo, significaba que sería increíblemente difícil drenarle el chakra. Tsunade era un monstruo de chakra y nieta de Shodai. Y antes de la muerte de Yamato, tenía fama de ser el agente Anbu con más resistencia. Por otro lado, se alegraba de que, a pesar del genio y las claras habilidades maritales de Uchiha, también fuera un completo imbécil. ¿Qué clase de shinobi le daba información valiosa al enemigo? Naruto trepaba por el Susanoo. El de Sasuke se había tambaleado y su Susanoo había caído sobre una rodilla. Desgarrando, cortando y cortando el pecho del Susanoo, Naruto intentaba abrirse paso hasta la forma humana de Madara.